Hola Cheeseheads, estamos de vuelta nuevamente con un nuevo episodio del podcast Go Pack Go MX, el podcast de los Packers en español y la voz oficial de Packers México. Yo soy Luis Carlos, creador y presentador del podcast, y hoy iniciamos con todo la draft season. Llegó ese momento del año donde todas las conversaciones son acerca del draft, ¿no? Durante este offseason, y este 2026 está apenas a un par de semanas de iniciar el draft. Y para ello vamos a analizar varias cuestiones referentes a la generación de este año, a los potenciales prospectos que los Packers pudieran draftear. Y para eso, como siempre, invité a un experto para que nos ayude a desmenuzar con este análisis. Así que pónganse cómodos, que esta será una larga e interesante plática. Your team is now on the clock. Y bueno, Cheeseheads, como les decía en la intro, me acompaña un invitado de lujo, un viejo conocido de esta casa y honestamente una de las mentes más brillantes en el análisis colegial. Eres el primer mexicano certificado como scout profesional. Algunos de ustedes ya lo conocen. También es colaborador de Máximo Avance en análisis de NCAA y también es el gerente general de los Mexicas de la LFA, toda una institución en el scouting de nuestro país. Mi estimado Ian Roundtree, bienvenido nuevamente a Go Pack Go. ¿Cómo va todo, Ian? Muy bien, amigo, muchísimas gracias. Estaba recordando, primero antes de nada, gracias por la introducción, ¿no? La verdad es que el favor que me haces, pero estaba recordando hoy por la tarde cuando nos estábamos poniendo de acuerdo, ¿cuántos años tenemos ya haciendo el programa? Empezó con una invitación muy amable de tu parte y se ha vuelto una tradición. La verdad es que nos hemos aventado programas de horas y horas y horas y horas. Hemos terminado programas y nos hemos quedado platicando por teléfono Sí, sí, horas. sí. ¿No? Sí, sí, Pero yo, sí. yo creo que este es el sexto año, una cosa así, sexto, séptimo Eso año. te iba a decir, es el sexto año, según mis cuentas. Y Sí, y también, pero también algo, no sé si sea bueno o malo, pero las pláticas suelen ser largas porque hablamos poco al año, ¿no? Esta es la plática ajá, del año. Ya luego a veces interactuamos hasta dentro del siguiente año. A veces te pregunto cosas y todo, que cuando tengo una duda de un jugador, sé a quién consultar. Pero no, muchas Ian, gracias, es amigo. realmente un privilegio para mí que podamos seguir teniendo estas colaboraciones y de verdad te agradezco que sigas aceptando las invitaciones año con año para platicar de esto que nos apasiona tanto, ¿no? El fútbol americano y sobre todo esta que es la época fuerte del año para ti, ¿no? Sí, como bien mencionas, afortunadamente, porque al trabajo nunca se le dice que no, siempre hay que estar agradecidos con el trabajo, pero sí es una época importante, intensa para mí. Y ahora sí que me tocó que los años anteriores, por el inicio de la LFA, que era un poquito más tarde en tiempo, el año pasado empezó el 5 de mayo. Mm. Este año, primer juego de temporada regular, draft, todo sucede en la misma fecha, ¿no? Entonces, Se sí te ha junta estado, sí ha todo. estado, sí ha estado pesado. Insisto, no lo veo como trabajo, me siento muy afortunado por poder seguir haciéndolo, seguir compartiendo este espacio contigo, con varias personas, pero sí es una época de mucha chamba, de mucho Bueno, ajetreo. pero como dices tú, ¿no? No que se le dice no al trabajo y qué bendición poder tener eh, un trabajo así, ¿no? Déjame ir abriendo de una vez la plática con las preguntas de cajón, ya te sabes, siempre te hago esta pregunta al inicio de la conversación. ¿Cuál es tu evaluación general de esta generación de draft? ¿Es una generación top heavy o es una generación, digamos, profunda? Mira, es más de profundidad. He aprendido a lo largo de los años y de dedicarme a esto que semánticamente puedo defender cualquier postura, ¿no? Puedo tratar de convencerlos de cualquier cosa. Evidentemente, sí es un draft más para replenish your cupboard, digamos, Ah, ok. para ganar toda esa clase media de jugadores, que es realmente lo que construye un campeonato. Las personas tienden a pensar que son las estrellas. Desde luego que las estrellas son importantes, pero necesitas la mayor cantidad de jugadores blue chip, o sea, de jugadores, digamos, promedio para arriba. Y es una generación así. Hay una buena profundidad en casi todas las líneas, pero si tengo que ser sincero, y es algo que, bueno, yo por el estudio que hago, por la profesión que tengo,
tengo que adentrarme un poquito más en el mundo del draft a lo largo de todo el año. No es una gran generación, no es ni siquiera una generación mediana. Ahorita les Ujú. voy a dar datos duros, ¿no? Analíticos, de numeralia, bueno, deben de sustentar mi visión, pero yo no la veo como una buena generación de draft, Te ¿no? entiendo. Eso no significa, como siempre le explico a la gente, que no pueda salir de este draft el mejor jugador de todos los tiempos. Esas son cosas distintas. Es medir lo que ofrece hasta este momento, ¿no? Previo a que se desarrollen los jugadores, lo que ofrece en este momento esta generación de draft y compararla con los draft históricos y con los draft del pasado reciente para establecer un parámetro de número de jugadores, calificaciones, promedio general de las calificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es un buen draft. Es un draft de mediano a bajo nivel. No, sí, de hecho, ahora que te adelantaste a ese punto, quiero hacerte una vez la pregunta. Digamos que en el panorama de los últimos 3 años, ¿dónde encaja este 2026 de nivel de jugadores disponibles? No, de los últimos 3 años es el más flojo. Oh, ok, Es el ok. más flojo. Sí, sí, ¿Cuál definitivamente. dirías que es un año más flojo que este? 2016 o 17. Wow, ok, Sí, ok, casi 10 años, casi 10 años. Y les digo, ahorita les voy a dar datos duros. A veces cuando empiezas el estudio es más un feeling de la generación, no lo puedes como identificar o demostrar, pero ya ahorita que estamos a una semana, insisto, ahorita que entremos a los datos, ¿no? Va a ser un tema persistente. De no hay tantos, no hay tantas estrellas, no hay tantas altas calificaciones, no hay tantas posiciones tan fuertes o tan profundas, etcétera, etcétera. Y entonces cuando ya vas sustentando tu sentimiento, tu feeling, tus observaciones a priori con, insisto, pues con datos, ¿no? Con números. no, y por lo que dices entonces entiendo que este draft lo mejor es llegar con muchos picks y tener, entre más dardos puedas tirar, más probable es que le puedas pegar al centro, ¿no? Entonces entiendo eso. Siguiendo con el guión, porque no quiero empezar a salirme tan Ah, pronto, sí. te quiero preguntar cuál es, dentro de este contexto de que me estás diciendo de qué tan profundo o qué tan nutrido está esta generación. ¿Cuáles son las tres posiciones más fuertes de este año, más profundas de este año? Ok, voy a hacer un poquito de trampa con esta respuesta. Ahí les va porque, desde luego, edge players, o sea, las alas defensivas, edge rushers, dependiendo de si juegas un odd o even front, es de las mejores generaciones. Desde luego, linebackers, que es una posición no premium, pero es una muy buena generación de off the ball linebackers, ¿no? Hay Ok. muchos jugadores con buenas calificaciones. Y yo diría que receptores. ¿Por qué dije que iba a ser un poquito de trampa? Receptores se ha vuelto una posición por un fenómeno ahí sociodeportivo que es el flag football, que Ajá. bueno, ahora va a ser deporte olímpico y que está creciendo muchísimo y que tiene su lugar dentro del universo del fútbol americano, ¿no? Aquí no lo vamos a hacer menos, pero hace que estos jugadores que juegan esas posiciones, estoy hablando de los receptores, se mantengan activos todo el año, que tengan miles y miles y miles de recepciones y de repeticiones fuera del ámbito del fútbol americano. Hay que recordar a la gente que los equipos de fútbol americano, desde infantiles hasta la NFL, tienen un número limitado por las autoridades de prácticas. ¿No? Tú no puedes entrenar 10 meses al año fútbol americano, no está permitido, es ilegal. Pero si entras a torneos de flag football 10 meses al año, entonces tienes 1,500 repeticiones al mes y entonces tienes 50,000 repeticiones en tu carrera de high school y entonces ya no se sabe si realmente es una buena generación de receptores con respecto a otras o simplemente ya todas las generaciones de receptores de aquí al futuro Van a salir así, previsible, ¿no? Ujú. claro, siempre va a haber 5, 7, 10 de primera ronda porque pues hay miles de receptores entrenando todo el año, jugando todo el año. No, me queda claro, pero también hay generaciones que sí traen, digámoslo así, different makers, ¿no? O sea, gente Ajá. que destaca, aunque hayan 10 buenos, no hay otro como ese, ¿no? Entonces, no sé, quizá el último fue Chamar Chase, quizás, Ujú. no sé, Es algo probable. así. Pero bueno, a ese tipo de jugadores me refiero, ¿no? Justin Jefferson también podríamos catalogarlo de esa manera. Sí, claro. Sí, Eh, sí, sí, sí.
Pero bueno, Sí, te entiendo lo que dices. Cada año se nota, sí, el tema de los receptores, ¿no? El talento disponible en la posición sí, cada vez receptores está siempre más. hay, digamos. Mm, claro. Y por el contrario, ¿cuáles son las posiciones más escasas, donde el talento es más escaso? Desde luego, corebacks, Sí. ¿no? Es una Ujú, mala generación de corebacks, insisto, los números nos darán la razón, pero bueno, desde luego, corebacks. Corredores no es muy buena. Hay que recordar que la anterior fue histórica. Hubo 24 corredores seleccionados la temporada pasada. Histórico. El récord es 26, ¿no? O sea, casi rompen el récord. Este año, pocos corredores. Y ahí hay un fenómeno raro porque no es una buena generación de línea ofensiva. ujú. Tomándolo en su conjunto, ¿no? Tanto interior offensive linemen como offensive tackles, discúlpenme. Pero, hay algunos, muy pocos jugadores que tienen una calificación sólida de primera ronda, sólida, son buenos jugadores. No hay ningún Penei Sewell, ningún Laramie Tunsil, no hay Trent Wayne, no, pero hay jugadores que van a estar en primera ronda, que son buenos jugadores, que podrían ser primera ronda en cualquier draft. No pick número 3 global, sí, pero buenos jugadores, pero hay muy pocos. Es súper top heavy. Si tú no tomas un tackle ofensivo, si quieres un titular en primera ronda, no existe ningún tackle ofensivo en toda la nación que pueda ser titular el primer año y hacer un buen trabajo, obviamente, si no son los 7 rankeados. Entonces, a pesar de que la gente dice, oye, estos 7 jugadores tienen buenas calificaciones, la verdad es que no es un buen draft de línea ofensiva. Ok, me queda claro. Y fíjate que me llama un poco la atención que no mencionaste dos posiciones que yo, por lo poco, quiero que sepas que cada año que va pasando, estoy menos y menos y menos Me habías informado. comentado, Eh, sí. entonces, este año estoy con como 2 días de leer o de ver cosas del draft, ¿no? Pero no me quise preparar así que digas, me tengo que preparar, o sea, porque esta plática es la preparación, no La es la preparación, gracias. ilustración. Gracias, gracias. Pero vi algo, ¿no? Estuve leyendo cosas y viendo cosas y a mí me da la impresión de que muchas personas opinan que la posición de defensive tackle y corner también es bastante profunda. ¿Qué opinas de eso? Mire, ¿sabes qué es lo que pasa? Que la de defensive tackle no. O sea, respuesta fácil, no. No hay muchos defensive tackles, no los hay. ¿No? De hecho, va a haber un debate ahí en la noche del draft de que de acuerdo a números históricos, si al final, porque hay muy pocos, esos muy pocos que haya van a ser empujados hacia el final de la primera ronda, ya hablaremos de ellos. Pero respuesta corta, no es una buena generación de defensive tackles. Y en el caso de los corners, no es que sea una generación, por así decirlo, mala, o sea, que yo no mencioné, que es muy profunda, pero los valores, las calificaciones de los jugadores que están en esta generación no corresponden a un valor de la media del año con año. Es decir, sí puede haber varios a lo largo de varias rondas, ¿no? Pero no hay jugadores que, si juntáramos todos los drafts históricos, no hay jugadores que estarían bien calificados en las históricamente generaciones profundas o buenas de corners. Ya, sí, claro, claro. O sea, no hay un Sauce Gardner en esta generación o un Exacto, ni JC uno Horn. solo. Ujú, claro. Ok, pero hay muchos que te pueden cumplir, que son buenos y que tienen un upside considerable, ¿no? Y que los Sí, pudieras te digo, encontrar en rondas día 2, ¿no? O claro. 3. Es una buena generación si no los necesitas para ser tu corner titular la semana uno, sí hay mucho. Nosotros le diríamos, es una generación para sustituir toda tu clase media. Ese jugador que ya tiene 2, 3 o tal vez hasta 4 años en tu roster, que ya entendiste que nunca va a ser titular, que es un jugador sólido, bueno, que desde novato se quedó en el equipo, etcétera, pero que está llegando al final de su contrato, que su techo no es alto, o sea, no se va a no va a llegar a ser All Pro en 2 años más, y entonces los sustituyes por novatos, ¿no? Ujú, sí, para no pagarle un Buenos segundo contrato más caro, exacto, ¿no? buenos Sí, backups, gente, es una buena generación para sustituir a toda tu clase media, por así decirlo. me queda muy claro. Ahora, Ian, me gustaría que pasáramos, antes de ir de lleno al tema de los Packers,
quiero escuchar los datos duros que nos vas a compartir para sustentar esto que dices Claro. de la clase de draft, ¿no? Así es. Fíjense, históricamente, y esto ya lo hemos dicho en varios programas de aquí de Go Pack Go, históricamente el número de jugadores con calificaciones de primera ronda está en un promedio entre los 17.5, más o menos. Entre 17 y 18, históricamente es el número de jugadores con calificación de primera ronda. Evidentemente hay 32 picks de primera ronda y entonces esos últimos 12, 13 jugadores, 14 jugadores son empujados de la segunda hacia arriba. Eso lo entendemos. Recuerden también que históricamente el pick 20 y el pick 40 son exactamente el mismo. Es decir, mismo número de Pro Bowls, de All Pros, de Hall of Famers, de segundos contratos, etcétera, etcétera. En el pick 20 al 40 históricamente es exactamente el mismo. Bueno, pues esta generación no tiene un consenso de más de 12 o 13 jugadores de primera ronda. No los hay, no los existe. Todos los demás tienen alguna red flag, ¿no? Ahorita vamos a hablar posición por posición y de los jugadores, pues fíjate. Pero no hay jugadores que digas, este es un jugador NFL, así son los jugadores, así miden, así pesan, así corren. Nadie está diciendo que va a ser al Salón de la Fama o que va a cambiar el futuro, pero es prototipo, es como buscamos, etcétera, etcétera. No hay más de 12 o 13. ¿Qué es lo que ocasiona eso? Que nos guste o no, el draft está enmarcado por rondas. A esas rondas se les asigna un valor, nos guste o no. Y entonces, si tú no tienes determinado número de jugadores en cada ronda, empiezas a empujar a los de abajo hacia arriba. Y entonces acabas tomando jugadores en tercera ronda que en un draft normal serían quinta. Overdrafting, ¿no? Exacto, y no te queda de otra, o sea, no hay de otra porque ni modo que no selecciones a nadie, ¿no? Entonces, insisto, eso no significa que estos jugadores llegando a la organización y a la situación y al esquema correcto no puedan desarrollarse de manera impecable en los próximos años, sí pueden, pero no son jugadores que tengan, previo a su llegada al NFL, las calificaciones que nosotros generalmente otorgamos a estos jugadores o en estas rondas o en estos spots tan altos. Es algo, sí, pues hasta cierto punto chistoso entonces que esto ocurra en un año en donde los Packers no tienen pick de primera ronda. Y no solo eso, porque no es como endulzarles el oído a los fanáticos de los Packers, es evidentemente los gerentes generales de la NFL lo saben. O sea, y lo saben, o lo Desde antes, sabemos, ¿no? exacto, desde hace varias generaciones. Y entonces, obviamente, vas disponiéndote o haciendo menos de esas porque valen menos, porque un equipo como los Packers como los Seahawks ahora, ¿no? Que hagan campeones, entienden que el valor de su pick por el lugar donde van a escoger no representa el valor de un jugador o que necesitan o que históricamente obtendrían, y entonces le asignan, no le dan, le asignan un valor menor. O sea, es lógico, siempre lo hemos dicho, esto es un mercado de valores. Los jugadores son acciones. Y si las acciones que te están intentando vender no representan el precio que te están intentando cobrar, pues lo que haces es tratar de cambiarlas, tratar de venderlas, echarte para atrás, etcétera. Entonces, eso está reflejado, o sea, las gerencias generales lo saben. Oye, Ian, y antes de pasar de lleno con los Packers, hay un comentario que te quiero hacer, una pregunta que te quiero Claro. consultar. Dentro de lo poco que he visto, he notado que hay extrañamente muchos jugadores, no sé qué tantos, no tengo los números, pero de los nombres que he ido leyendo y así, de repente voy viendo mucho 24 años, 25 años, 24 que cumple 25 en junio, 20. Esos son jugadores que yo estaba acostumbrado a considerar como viejos y ahora hay varios. Esto, la pregunta a la que quiero hacer, la pregunta que quiero hacerte es, ¿esto se debe más a que seguimos viendo los efectos de la pandemia o es más bien la nueva normalidad en la era del NIL? Es a causa del NIL. Lo de la pandemia ya quedó atrás, fue la generación que terminó el año pasado. Es Ajá, decir, estos chicos que están saliendo ahorita ya no jugaron en pandemia, ¿no? O sea, ya nos tocaba. Aquel caótico 2020, ¿no? Ya ajá. fue hace 6 años. Ya no, además, véanlo por cuestiones de edad.
¿no? O sea, ya no son los que habían salido de high school. Entonces, eso es lo que está pasando. Ahora los jugadores, derivado de toda esta mezcolanza que ha habido, las reglas de la NCAA de elegibilidad fueron muy claras hasta hace como 7, 8 años. Después empezaron algunas situaciones permisivas, ¿no? Empezaron a darse, por ejemplo, medical waivers. Oye, yo solamente jugué 6 juegos tal año y me rompí la rodilla. Entonces acudías a la NCAA te da un permiso. Ahora todo mundo que está lastimado lo solicita. Entonces, vamos a decir que el 50% lo logra, el 50% no. Eh, Obviamente ahora hay peleas jurisdiccionales en los juzgados, ¿no? Hay estados que consideran que el Junior College no debe de ser tomado como Oh, parte de elegibilidad en NCAA. Esa es la batalla que ganó, mm. por ejemplo, Trinidad Chambliss de Ole Miss. Y entonces le permitió jugar este séptimo año, estamos en su séptimo año. Eh, los medical waivers existen. La NCAA además ya había aceptado una regla hace varios años que se le conoce como la regla Trevor Lawrence, porque él es el causante, no porque haya tenido la culpa, pero de que tú puedes jugar hasta 4 juegos de una temporada y si te retiras después de esos 4 juegos ya no te cuenta. Entonces muchos jugadores empezaban estas temporadas, jugaban sus 4 años, se daban cuenta que iban a ser banca y se transferían a otro equipo, ya no jugaban la temporada, pero se les daba otra temporada más de elegibilidad y entonces todo eso hace que los jugadores lleguen más grandes a la NFL. Y no necesariamente esto como algo positivo, ¿no? No, de Porque hecho es negativo. sí, de acuerdo. Mire qué interesante. También yo creo que hay jugadores y la interacción que tuvimos el año pasado fue sobre Trinidad Chamblers y básicamente lo que yo entiendo de lo que no lo dijiste de esa forma, pero lo que te entendí es el cuate tiene que estirar la liga hasta donde pueda en el colegial porque no le van a pagar le están pagando Exactamente. ahorita, no le van a pagar en la NFL. No le van Aquí a es donde pagar va a en la hacer su NFL. dinero. Exactamente, y los jugadores saben, entienden, todos lo sabemos, o sea, no, todo el mundo tiene el sueño de llegar en el NFL, pero cuando te enfrentas a la realidad tienes que entender que solamente llegan 256 jugadores vía Sí. draft. Y de esos obviamente no se van a quedar muchos y son sustituidos por los undrafted free agents que logran quedarse. Entonces se toma como el promedio esos 256. Cuando te das cuenta que cada año salen 35, 30,000, 32,000, 34,000 jugadores y que tienes que quedar entre esos 256, pues mejor me quedo en el colegial lo más que pueda. Sobre todo ahora que te pagan por estar ahí, ¿no? Antes no. Además, No, pero este tema pudiera dar mucho de qué hablar. Mejor nos pasamos directo a los Packers, pero la verdad es que sí me exactamente. parece muy interesante y qué bueno que mencionas esto. Alguien como tú, que eres una persona con mucho conocimiento, no solo del fútbol americano, sino del medio, o sea, no solo del deporte, sino del medio de las ligas, para que la gente entienda, porque muchos como fans a veces se nos olvida, se nos va, lo damos por sentado, pero la gente tiene que entender que en la NFL juega el 1% del 1% del 1%. Es la Exactamente. élite de la élite. Así que cuando alguien diga este jugador es terrible y se refiere a alguien de NFL, es una locura. O sea, ese jugador tal vez es terrible dentro de la élite, de la élite, de la élite. Claro. Pero, o sea, son jugadores top en por donde lo veas. Todos ellos. Entonces, Ian, ahora sí, pasando a los Packers. Este año los Packers tienen 8 picks en total, tampoco es como que llegan con muchísimos, pero bueno, tienen una cantidad decente de picks, sin pick de primera ronda, como tal vez ya lo sabes. Este año y el que sigue no tienen pick de primera ronda porque los dieron a cambio de Micah Parsons, un talento Ujú. generacional. Por supuesto que valía la pena ambos picks, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí tienen el pick 52 de la ronda 2, el 84 ronda 3, 120 ronda 4, 2 picks de quinta ronda por este último cambio que hicieron de Dontavion Wicks mandándolo a Filadelfia. Entonces, pick 153 de ronda 5 y 160 también de ronda 5. De ahí pick 201 en la ronda 6, pick 236 en ronda 7 y pick 255 en ronda 7, el penúltimo. Con todos estos picks, Ian, yo creo que los Packers pues tienen una cantidad decente de dardos para lanzar y a ver si alguno pega. Hay algunas posiciones que se perciben bastante cortas o débiles en el roster, que ya ahondaremos en ellas cuando hablemos de los prospectos, pero
Creo que no es un año tan malo para necesitar las posiciones que se necesitan. Y también quiero pasar rápido a mencionarte, porque esto nos da contexto, de todos los jugadores que los Packers han tenido para sus visitas de top 30. Como Ajá. saben, y para quien no lo sepa, cada año antes del draft, todos los equipos tienen permitido invitar a prospectos que van a entrar al draft a sus instalaciones y tener entrevistas personales con ellos, ¿no? Uno a uno. Y tienen un máximo de 30 jugadores. Históricamente los Packers, bueno, en la era Ted Thompson, los Packers usaban estos 30 slots para jugadores que estaban proyectados a ser undrafted para tratar de reclutarlos, porque cuando no lo puedes draftear, pues el jugador elige a dónde ir. Entonces ahí eso es lo que hacía Ted Thompson principalmente. Gutekunst lo ha hecho diferente. Sin embargo, creo que este año pues tuvo que cambiar su approach porque pues no tiene pick de primera ronda. Entonces el tipo de jugadores que están invitando pues son un poco diferentes. Mira, ahí te va la lista. Han invitado, y te va por orden de posición. Han invitado al quarterback Beren Morton de Texas Tech, De Texas Mike Tech. Washington, el running back de Arkansas, Arkansas. Kalen Black, running back de Indiana, A y Indiana. Damon Buxton de Nuevo México, también corredor. Algo de llamar la atención es que acaban de invitar a Chris Brazel, el wide receiver de Tennessee, Tennessee. Ted Hurst, wide receiver de Georgia State, Georgia State. Anthony Smith, wide receiver de East Carolina. Esos East son los Carolina, sí. tres wide receivers que han invitado. Han invitado solamente a dos linieros ofensivos, Ethan Oniangwa de Ohio State y a Josh Geske de Illinois. Del lado defensivo han invitado ya a tres linieros defensivos. Digo, eh, los tres me gustan, ya me dirás tu opinión. El primero es Kristen Miller de De Georgia. Georgia. El segundo es Caleb Proctor de Southern Louisiana Luisiana, sí. y Jordan Vanderberg de Georgia Tech. Eh, Después, dos edge rushers, Romelo Hyde de Texas Tech Texas Tech. y Michael Heldman de Central Michigan. Ujú. De ahí, dos linebackers, Jaden Duggar de Louisiana y TJ Quinn de Louisville. Eh, Cuatro corners, Will Lee tercero de Texas A&M, Texas A&M. Charles Demings de Stephen F. F. Austin. Austin, Karen Prunty de Wake Forest y Malcolm DeWalt de Akron. De ahí, también otro corner, Darko Perkins McAllister de Louisiana Monroe. Y por último, dos safeties, AJ Halsey y Jacob Thomas, que, bueno, AJ Halsey de LSU y Jacob LSU. Thomas de James Madison. Con todos estos nombres que te doy, Ian, ¿ves alguna, como algunos highlights o alguna Sí, tendencia que mira, te llame la atención? de acuerdo a la lista que me diste, están. Recuerden que como ya explicaste tú, Gutekunst hace las cosas un poco diferente, Guti. Y puede ser que simplemente sea para recabar información, pero sí hay cierta tendencia por los nombres que sabemos, ¿no? Están buscando linieros defensivos de segunda o tercera ronda. Están buscando linieros ofensivos de cuarta, quinta ronda. Y están buscando profundos, bueno, no profundos, corners de sexta, séptima y undrafted. Ese es el clúster de jugadores que han tenido sus visitas con los Packers. O sea, las calificaciones de los jugadores que han ido a los Packers son esas. Están buscando defensive linemen de segunda, tercera ronda, offensive linemen de cuarta, quinta ronda, corners de sexta, séptima ronda. Es el único que, bueno, ahí tú me dirás, pero el único que me parece que sale de los corners, porque es la posición que más han invitado. Sí, Han invitado a Willie es como de cinco. segunda, tercera, sí. Ese te iba a decir. Por ejemplo, AJ Halsey también es de segunda, ¿no? O sea, sí hay por ahí uno o dos que, ok, pero el clúster de jugadores, sí, te digo, linieros defensivos. O sea, si tuviéramos que apostar tú y yo derivado de las visitas, el pick de segunda y tercera ronda serían linieros defensivos. El pick de cuarta, quinta serían linieros ofensivos. Y el pick de sexta, séptima serían corners.
Entendido. Me llama la atención también ahí Mike Washington Jr., pero bueno, si se lo llegaran a llevar, qué interesante, pero Sí, es un claro. jugador que está proyectado para el día 2, ¿no? Y solo hay Segunda, dos picks. tercera ronda. Sí, Digo, tendría que ser o el primer pick de segunda ronda. No sé si ya les llegara a su tercera. que sería un poco raro, ¿no? Que tu primera selección sea un corredor, Un pero corredor. bueno, vaya, nada me sorprendería ya. Ahora, con estos nombres, Ian, voy a decirte cuáles son, de acuerdo a la percepción general, las posiciones que más los Packers necesitan reforzar. Necesitan. Ajá. Serían, y que como disclaimer, tú y yo lo hemos hablado muchas veces ya, pero para quien esté escuchándote por primera vez, pues sabemos que los Packers draftean con el marco de trabajo de Best Player Best Available. player Ellos available. siempre van a seleccionar al mejor jugador disponible, casi indistinto de la posición. Obviamente que en la evaluación y todo la posición pesa, porque hay posiciones premium y no premium, pero en general, si tienes disponible al mejor corredor de la generación o al segundo mejor corredor de la generación contra el décimo mejor corner, pues tal vez decidas, y en tu board está más arriba el corredor, pues vas a elegir al mejor jugador, independientemente de la necesidad que tengas. Pero bueno, de todos modos vale la pena mencionar cuáles son esas posiciones que están débiles en el roster y que sin duda no, los Packers van a buscar salir del draft dependiendo cómo caiga el board y lo que sea, salir reforzados del draft, ¿no? Esas posiciones son del lado defensivo. Corners tal vez es la posición más escasa junto con defensive tackle, especialmente nose tackle y linebackers. Con la partida de Quay Walker, la posición queda un poco flaca, a pesar de la adición que tuvieron vía trade con los Colts. Se me acaba de olvidar el nombre del jugador, ya te digo quién es después, pero Sí. corners, defensive tackles y linebackers me parece que es lo más escaso, y del lado ofensivo me parece que no hay como que una escasez tan fuerte, pero sin duda los Packers van a buscar un coreback suplente después de el puesto vacante que dejó Malik Willis. Eh, También van a buscar tener todavía más profundidad en la línea ofensiva, algo de profundidad quizá en wide receiver después de que dejaron ir bueno, de que intercambiaron a Dontavian A Wicks, Dontavius Wicks. y seguramente también un running back, porque se fueron dos ya, se fueron Emmanuel Wilson y se me va otro más, pero básicamente nada más tenemos dos corredores Marshawn Lloyd no ha podido jugar un solo down en 3 años, entonces no es muy confiable. Sí, no podemos. Entonces yo creo que por eso van a ir también por un running back, es posible. Pero bueno, esas son prácticamente las principales carencias, vamos a decirlo así, y con los nombres de la gente que han invitado, ¿no? Por ejemplo, no sé si te llamó la atención escuchar ahí a Kristen Miller, que considerando que la primera selección de los Packers es en la posición 52, no sé si para ti es un jugador que puede llegar o no. Sí está en ese rango, él debe estar en el rango del 45 al, sí, 50, 55. Eh, Hay ahí la capacidad, es un jugador más bien híbrido, es decir, puede perfectamente jugar el nose tackle, el técnica cero, o llegar hasta el técnica 3 dependiendo de qué necesites, ¿no? Es un jugador más bien pesado, stout, run stuffer de Georgia. No te da mucho en términos Pass de rush. presión, ajá, de presión al quarterback, pero es un excelente jugador si para eso lo necesitas. Esta generación, ahorita que me mencionas las necesidades más aparentes de los Packers, esta generación y la anterior han visto hay una buena cantidad de nose tackles hacia las rondas finales. Ninguno es un jugador como que se piense que pueda cambiar la cara de una defensiva, pero hay una buena base de jugadores que puedes tomar hacia las rondas finales, una cuarta, una quinta ronda, porque además hay que recordar que eh, es un nicho tan específico, el run stuffer nose tackle, que si lo juegas, la teoría de la posición es, si lo juegas bien en colegial, lo vas a jugar bien en la NFL
porque no necesitas desarrollar mucho más. O sea, cuando tú necesitas un liniero defensivo que quieras desarrollar para que haga algo de presión, su juego de manos es muy importante, su caja de herramientas, sus tools, el tener 5 o 6 herramientas, el chop, el rip, el shed, el ghost, el spin, ¿no? Lleva tiempo, ¿no? Si mides 6'5", 355 libras en colegial, pues vas a Ya estar estás haciendo lo hecho. mismo en Sí, sí, colegio, sí. en un profesional, claro, ¿no? Eso también baja su valor, obviamente, ¿no? Por eso no son seleccionados en primera ronda. Pero ahorita que mencionas las necesidades de los Packers, Christian Miller sería un prospecto de defensive tackle slash nose tackle en segunda ronda, sí. Y para mí eso es como lo ideal, porque tampoco quieres que tu primer pick sea un jugador destinado a 2 downs, ¿no? O sea, Ujú, eso le resta valor. Y claro, Christian Miller entiendo que como es híbrido, como puede jugarte tanto nose tackle em, como three technique, ¿no? Entonces creo ajá. que puede ser ahí algo positivo. Pero bueno, es un jugador que igual, algo que mencionaste y que me hizo pensar en que, bueno, quizás es menos probable que se lo encuentren los Packers, es que está escaso en el top y van a empujarlos hacia primera ronda, Hacia muchos, atrás. ¿no? Exactamente, entonces a mí Christian Miller se me haría, digo, adelantándonos un poquito en la plática, se me haría un muy buen pick en el lugar que están los Packers. El chiste es que llegue, porque sí es el lugar para el que está valorado. Claro. Y por ejemplo, ¿qué corner te suena para el pick 52? Porque, sabes, también viendo esos nombres y te digo, muy poco he visto, pero digamos que vi un board y vi usualmente consulto el de Tony Pauline, que a mí es A mí un también me gusta analista mucho Tony que me Pauline, agrada sí. bastante. Y con el filtro de por posición, veo, por ejemplo, los tamaños y ahí digo, no veo a los Packers saliéndose del molde. O sea, ya sabes que si hay un corner de menos de 5 o 10 no lo van a draftear los Eso Packers. es lo que te iba a decir. Además de todo, no es una generación grande, independientemente del talento, no es una generación grande. Si tú ves el board de la estatura promedio, hay muy pocos corners de arriba de 6'1" esta temporada. Muy pocos. Sí, Es una cuestión generacional. Hay veces que hay muchos, en esta hay pocos, ¿no? La enorme mayoría está alrededor de los 6 pies, ¿no? El caso de Will Lee, por ejemplo, 6 pies. Brandon sí. Cisse, 6 pies. Este. Colton Hood, 5'11", si quieres de un buen día, 6 pies. Avion Terrell, 5'10". Mansour Delane, 6 pies cerrado. Gerald McCoy, 6 pies cerrado. O sea, no hay jugadores muy grandes en la posición de corner. Entonces, eso es algo que equipos que juegan con corners históricamente más altos del promedio, los Packers son uno de ellos, los Seahawks son uno de ellos, ¿no? Evidentemente deben, si van a tomar corners, no los van a tomar altos. No hay corners que machen, ¿no? Lo que ellos buscan, los parámetros que ellos buscan con la posición. Me faltó por ahí mencionar. Fíjate que en la posición de corner, yo creo que el wild card, ¿no? El jugador que podría desestabilizar el board es Chris Johnson de San Diego State. Ah, Yo lo tengo calificado en el top 40, ¿no? Ese es su range, pero los rumores dicen que se ha entrevistado tan bien con los equipos, capitán del equipo, leal leal a su alma mater porque le ofrecieron mucho dinero para irse y no se transfirió. All American varios años, no el mejor atleta del mundo, su RAS y sus calificaciones de agilidad no son las mejores, pero para equipos que no pongan un premium en jugar personal, que jueguen más zona, que sea importante determinado perfil psicológico y estructural, ¿no? Entonces, Chris Johnson podría irse tan alto como 25 wow. o podría caer al 40, 42, ¿no? Yo creo que él es el wild card. Creo que todos los demás está muy claro que Mansour Delane debe ser top 10, top 12, Jermod McCoy debe ser top 10, top 15. Después ya vienen los Avion Terrell, los Colton Ajá. Hood, los Brandon Cisse, que deben de ser top 25, top 30, Chris Johnson entre el 25 y el 40. Luego ya vienen los Will Lee, que pueden ser del 45 en adelante, Will Lee.
Este, Ahí me eh, tiene impresionado uno que está, bueno, Chris Johnson es el jugador 40 en el board ajá, de Tony Pauline, entonces lo tienen muy parecidos tú y él. sí es lo que te Eh, digo. el que sigue es DeAngelo Pons de Indiana, que mide 5'8", es Sí, una cosa ajá, impresionante que esté tan exacto. bien rankeado. Hay gente que no lo va, o sea, por más bien rankeado que esté, hay gente que no lo va a tomar, ¿no? O sea, tú hablabas de los Packers, ¿no? De ese perfil de, si tienen 15 años de no tomar a un jugador de este tamaño, no lo van a tomar ahorita, no va a suceder. Los Seahawks tenían un molde igual, ¿no? De corners muy altos. Ese molde se rompió con la salida de Pete Carroll. De hecho, Witherspoon fue el pick número 5 global y no es un corner alto, ¿no? Está ahí alrededor de 5'11", 6 pies. Entonces, sí pero hay equipos que siempre toman esos riesgos. Los Chargers generalmente Toman esos tienen riesgos. corners mucho más Ujú. chicos, ¿no? Los Asante Samuels y todos esos, o sea se arriesgan un poco más en eso. Hay equipos que ni siquiera van a considerar a DeAngelo Pons, aunque tenga buenas calificaciones por la estatura. Porque además, sí hay, no es vis a vis, pero sí hay cierta correlación entre estatura, longitud de brazos, envergadura. O sea, no es solo la estatura. Es cierto, hay outliers, hay jugadores que a pesar de no ser muy altos tienen los brazos largos, cosas así, pero en lo general no. ¿No? Para tener brazos muy largos, pues debes de Tienes estar que ser alto. alto. Ujú. Claro. No, y mira, sabes, quería también preguntarte sobre ese pick 52 que, pues como este año no hay primera ronda, pues es el pick al que todo el mundo va a ponerle mucha atención. Y considerando lo que ya dijimos, que los Packers son un equipo de best player available, que hay jugadores que tienen ya un arquetipo de jugador para las Ajá. posiciones y que no suelen salirse de ese arquetipo. Si en el pick 52 hay un corner, que es una de las posiciones que necesitan, pero no sé, vamos a decir, este corner, dime un corner que tú creas que no llega no sé, un Keontae Scott, ¿no? Que es Ajá, de también de Miami. segunda ronda, pero mide 5'11". Tal vez no Exacto. lo van a seleccionar, ¿no? En cambio, tienen otra posición que no se percibe como necesidad, pero que pudieran tomarlo porque es un jugador con más Como potencial, linieros ¿no? defensivos, ¿no? Ya mencionaste a Christian Miller, los edge players están en Los edge juego players, ahí. Claro. sí. Ahí te iba, justo eso iba. Entonces, ¿cuáles jugadores hay, digamos, en edge player que tú consideres así en ese rango de pick 52 que, que tú dirías, si los Packers seleccionan a este tipo, pegaron un home run? Yo tengo un par de nombres que te voy a preguntar, Mira, mi pero jugador favorito de la posición está en ese rango. No es un jugador, porque es bien fácil decir, mis favoritos son los primeros 10 jugadores sí, del sí, draft. sí, Bueno, sí, gracias, güey, ¿no? Pero a mí me encanta Malachi Lawrence de de UCF. UCF, ok. Me encanta, Por él ¿no? te iba a preguntar. Sí, 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 me encanta, es muy buen atleta. Obviamente le falta desarrollarse lo que decíamos, ¿no? Su caja de herramientas todavía gana porque es más rápido y más hábil que los demás, ¿no? O sea, pero en la NFL pues todos son iguales de rápidos y de fuertes que tú y de hábiles. Pero en mi caso, amo a Malachi Lawrence, me fascina. Este, Dependiendo de lo que estés buscando en la posición, va a haber un par de prospectos que, en mi opinión, se van a colar a primera ronda no por la escasez en la posición, sino porque es un mal draft, ¿no? Volvemos al tema, pero que no me sorprendería nada que la NFL se mantuviera tan necia como sabemos que a veces puede ser y empiecen a caer. El caso, por ejemplo, de Cassius Howell, ¿no? Yo sé que es un gran jugador y la producción, sí, pero mides menos de 6 pies 2, o sea, 6 pies 1 y 7 octavos. Tiene 31 pulgadas de brazo y eso es porque le ayudaron en el Pro Day de Texas A&M. Ajá. Este, Esos jugadores históricamente no funcionan, o sea, nunca, nunca, nunca en la historia de la NFL, en la historia, ha habido un jugador con esas medidas que tenga más de una temporada de de double digit sacks. Nunca. Entonces, yo sigo viendo en los mocks, Cassius Howell podría salirse tan alto como el número 22. Pues claro que podría, ¿no? Alguien puede enamorarse de Cassius Howell, pero la historia dice que es un enorme error, ¿no? El año pasado tuvimos una conversación similar sobre este prospecto de los Vaqueros de Dallas, Donovan Ezeraku. Ujú. Es exactamente el mismo jugador.
Y pasó todo lo que les decíamos. Se lesionó por su bajo peso, su primer año. Es un liability contra la carrera. No puede detener a tackles de 350 libras en la NFL. No puede jugar la carrera. Evidentemente es un problema cuando es tercera y 7, tercera y 10, porque todo el mundo sabe que es pase y es muy hábil. Pero fuera de esas situaciones, fuera de ser un jugador situacional, no es un jugador completo, no puedes gastar un pick número 20, ¿no? En un Cassius Howell. Pero bueno, si cae, puede llegar perfectamente al 52. No sé qué tan abierto al riesgo, ¿no? Un jugador que es más chico, pero que es una copia similar a Rashan Gary, por ejemplo, es R. Mason Thomas de Oklahoma. Es un poco más chico, es 2 pulgadas más chico, pero es este jugador como híbrido, como que puede darte algunos snaps en técnica 5, no muchos, no puede jugar 60 snaps desde técnica 5, es decir, enfrentando un tackle, ¿no? Ok. El ala defensiva de Oklahoma, perfectamente te puede dar 10 12 snaps en técnica 5 y te puede dar 20 snaps, ¿no? Como novato, ¿no? Puede jugar el 50% del tiempo, ¿no? Como edge player, es decir, técnica 7 o 9 dependiendo de la alineación. Insisto, muy parecido a Rashan Gary, ni de broma tan atlético como Gary cuando sale de Michigan, pero un jugador muy similar. Jugadores también muy sólidos, muy hechos, pero que no son extraordinarios atletas, como Derrick Moore de la Universidad de Michigan. Si no hubiera sorpresas, yo te pondría a Art Thomas o a Moore como los picks más seguros para estar ahí en la posición de Edge en el pick 52. Voy a preguntarte sobre alguien que, muy puntual, que por ejemplo está en la lista de visitas que los Packers ya llevaron, Romelo Height. Ujú. Él entiendo que es un outside linebacker como tal, pero pues outside linebacker edge rusher, ¿no? En un Exacto. 3-4. ¿Cómo lo comparas con Malachi Lawrence? ¿Tienen pues, sí, Ok, calificaciones similares o? es menos atlético, pero es un jugador más completo, Romelo Heights. Romelo Heights estuvo en 3 equipos durante su universidad. Él inicia en Georgia Tech, pasa por USC y Y termina, Auburn. ajá, y termina en Texas Tech. Es un jugador más completo, es un jugador que está más listo para jugar. Además, a pesar de no ser un gran atleta, ni su RAS score ni sus agility scores son como las mejores, es un jugador más completo, está más listo para jugar, ¿no? O sea, no tiene tantas debilidades, aunque nunca va a llegar a ser, por ejemplo, como su contraparte David Bailey, ¿no? No tiene esa explosividad, no va a ser un jugador de 17 sacks en una temporada, no, pero es un jugador más sólido, más listo y que es quizás más seguro en el conjunto de las atribuciones de la posición que jugadores más espectaculares, ¿no? Lo que decíamos de Cassius Howard, sí, evidentemente Cassius Howard es tiene un mejor pass rush win rate, ¿no? Y de presiones, pues sí, ¿no? Pero Pues en solo se colegial, dedica. ¿no? Y Exacto, históricamente no exacto, transfiere bien sus exacto. medidas al Sí, NFL, espérate ¿no? a que tenga que detener a Trent Williams, ¿no? Ajá. Cassius Howard, y pues va a acabar en la tribuna, o sea. Ahora, pregunto también por curiosidad, estos dos, por ejemplo, Malachi y Rommel Heights, ¿cómo, más específicamente quizá Rommel Heights, cómo lo compararías con un jugador que el Green Bay eligió en la cuarta ronda de este año pasado, Darren Sorrell, que también es un Ah, Barry edge player? Sorrell. ¿Cómo se compara con estos? Mira, similar, un poco más explosivo, Romelo Heights, ¿no? Sus agility scores son un poco mejores que Barry Sorrell. Sí tiene mucha producción. Eso es importante también decirlo. La producción de Romelo Heights es mejor. O sea, es un prospecto que ha demostrado que puede llegar al quarterback, tanto en pressure rate como en números, como en sacks. Eh, si, si tu opción fuera sustituir uno por otro, Romelo Hyde debería de echar para atrás en el depth chart a Barnes Sorrell. Es mejor jugador, pero también va a costar mucho más, porque las expectativas de Sorrell el año pasado, Eran bajas. no, claro, no son como para que, oye, tú eres el pick número 1 de este año porque fue esta segunda ronda, entonces esperamos
entre 6 y 8 sacks tu primer año, ¿no? Eso es lo que esperarías de un jugador tomado en el top 50. No, Claro. no 10 sacks, pero 6, ¿no? O sea, Sí, o sea, ver más el campo, sin duda, ¿no? claro, sí, Y sí, sí, pelear o por sea, un puesto titular. sí, sí, Eh, sí. Hoy escuché sobre este jugador y este es el último edge que por el que voy a preguntarte, pero me intrigó y quiero saber tu opinión. Danny Dennis Sutton para el pick 52, ¿te parece un buen fit o qué opinas? Me parece un buen pick si entiendes lo que Dennis Sutton es, ¿no? Es este Edge de Penn State con medidas atléticas y físicas arriba del promedio de la NFL, o sea, sin ningún problema debe poder competir para tener playing time como novato. No es un gran atleta, no es tremendamente explosivo, que es realmente lo que se busca en las líneas ofensiva y defensiva, ¿no? La explosividad, ¿no? Trench score, ¿no? Que son básicamente los saltos, por ejemplo, ¿no? O sea, el three cone, ¿no? Es mucho más importante eso que cuánto hagan las 40 yardas, por Sí, ejemplo, ¿no? O sea, entonces no es tremendamente explosivo, Danny Sutton. Y tiene la ventaja, insisto, de que sus medidas físico-atléticas son prototípicas. O sea, son de estos jugadores que a lo mejor nunca va a tener una temporada de 15 sacks, pero va a tener 8 sacks durante 8 años y se va a pasar en la liga 10, 11 años, porque obviamente los jugadores más grandes y con estas medidas prototípicas que mencionamos, pues tienden a durar más, forjarse un nicho en la NFL, donde sí, nunca van a ser superestrellas, ¿no? Pero ahí van a estar, porque pues es difícil buscar jugadores, insisto, que tengan red flags, ¿no? Y que cuando no pegaron en el primer contrato, pues, ¿cómo justificas el seguirlos contratando? O sea, es mucho claro, más fácil para jugadores así. de acuerdo. Ahora, cambiando ya a otra, a la última posición que yo considero eh, que es un buen hueco en el roster de los Packers y que pudieran llenarlo aquí, linebacker interno o middle linebacker, ¿no? Ujú. No sé si hay algún nombre que destaques para que pudiera estar potencialmente ahí en el pick 52 si los Packers se lo encuentran. Sí, desde luego. De hecho, lo mencionamos como una de las posiciones más atractivas, más fuertes de este draft. Linebacker es una posición donde seguramente puedes obtener titulares todavía en tercera o cuarta ronda. Eso no pasa, obviamente, con cualquier posición. Otra vez, no es top heavy porque no creo que se vaya más de un linebacker en primera ronda. El caso de Sonny Styles, ¿no? Es difícil que más linebackers, que más off the ball linebackers salgan, pero que a lo largo de las rondas y por la calificación histórica, cuando comparas datos históricos de lo que esta generación significa con las anteriores, puedes obtener un muy buen valor. Yo creo que a principios de la segunda ronda estaremos escuchando el caso de Anthony Hill de Texas. Para el pick 50 debemos de estar llegando a jugadores como Jacob Rodríguez. Mi favorito es Jake De Goldey de Cincinnati, Cincinnati, exactamente. Jack Campbell de BYU. Si lo que estás buscando es un linebacker un poquito más hábil, más rápido, Kevin Lewis de Pittsburgh, de la Universidad de Pitt, que tan solo midió 5'11". No es tan bajo el prototipo la estatura prototípica del off-the-ball linebacker en NFL hoy en día es 6 pies 1. 5'11" no está tan mal, ¿no? O sea, no es una enorme diferencia. Es una conversión de safety a linebacker, pero bueno, a lo pero mejor es lo que... pero también es un poco, sí es considerable, ¿no, Ian? Creo que el último linebacker que ha tenido más o menos éxito, que mide 5'11", es este que salió de Michigan y que ahora juega en Pittsburgh. ¿Sí sabes Sí, quién? Devin Bush. Devin Bush, Sí, y le costó años poder sí, establecerse. pasa lo mismo, tiene que encontrar su nicho. Hay por ahí unas pues, teorías, ya es como un fútbol un poquito más, no es scout, esto que voy a hablar es un poquito más de fútbol, un poquitito más avanzado, de este tipo de, ¿cómo lo llamaríamos? Ajustes defensivos que hacen los head coaches. Hay que recordar que cuando tú implantas una defensa,
realmente así como la pones en el pizarrón, nunca la vas a jugar. O sea, nosotros jugamos odd or even 43 y te colocas afuera y tú adentro. Y eso no sucede porque pues tienes que jugar con lo que te presenta la ofensiva y viceversa, ¿no? Si Kevin Lewis va a ser le llamaríamos, para empezar, recuerden que el 100% de los equipos de la NFL, al menos en el 51% del tiempo, ya solo juegan con dos linebackers, ¿no? Ya se Ya acabó la níquel era es de la los tres o formación cuatro base. linebackers. Eso ya se juega níquel al menos el 51% del tiempo. Y entonces hay equipos que lo llaman Big Nickel y entonces en vez de ser el slot corner, chaparrito, chiquitito, super feisty, como Pons diríamos, ¿no? O como Witherspoon, hay unos que juegan con gente más grande, que es más bien un safety, ¿no? Más pesado, lo que hacen con Iman Worry, lo que hacen con Hamilton, lo que hacen con Derwin James, Con ¿no? Javon Bullard en Green Bay. Exacto, que no son safeties, ya sabes, allá atrás, esperando, patrullando de long range, no. Entonces, si lo que quieres buscar es ese como tercer linebacker, pero lo vas a utilizar como big nickel, ¿no? Para que no te corran los equipos cuando te abren y sienten que vas a meter gente más hábil. O sea, tiene que encontrar su nicho, ¿no? Pero definitivamente ese es el rango, digamos, ¿no? Jack Goldey, Jack Campbell, Kevin Lewis. Jacob Rodríguez, desde luego. Yo creo que Anthony Hill Jr. de Texas sale antes, pero tampoco estamos hablando de muchísimos picks. O sea, la segunda ronda obviamente empieza en el pick 33. Estamos hablando de 19 picks. No es así Ujú. como puede perfectamente llegar Anthony Hill, que es uno de los top 3 de la posición, pero ese es el rango del que estamos hablando. Muy interesante. Creo que hay algunos nombres que mencionaste ahí que serían, que creo que dejarían muy contentos a la afición si son Sí. el pick 52. Última pregunta sobre la defensa del día 2. Perdóname, sobre estas posiciones defensivas, Ajá. Ian. Eh, Menciona algunos sleepers que los fans pudiéramos ir de una vez identificando para el día 3 que pudieran ayudar a Green Bay a ganar en este 2026, ¿no? De estas posiciones que mencionamos, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Defensive tackle, corner, linebacker. Sí, sí, mira, hay un Edge player que se llama Nadam Tucker de Central Michigan, no, de Western Michigan, Nadam Tucker, este, que es, digamos, un Cassius Howell, pero a precio de rebaja, ¿no? O sea, si lo que estás buscando es el jugador que te dé 15, 17 snaps al juego, nada más para hacerle la vida imposible al tackle ofensivo y al coreback, así, tercera y 7, vas, ¿no? Me gusta mucho Adam Tucker, me gusta, a mí me encanta Mason Riger, que es, híjole, tal vez cuarta o quinta ronda, es el Edge de Wisconsin. Es un jugador mucho menos explosivo, de ahí la devaluación de él, ¿no? Mason Riger es un jugador que juega la carrera de forma impresionante, o sea, el típico Wisconsin player, ya Ajá. sabes, ¿no? Todo corazón, toda lucha, no muy ágil, no muy atlético, pero va a encontrar un lugar en la NFL y va a ser ese segundo equipo de toda la vida, ¿no? Buen tacleador, set the edge, explosivo, de vez en cuando va a tener un buen año por ahí, va a tener sus 7 8 sacks. ¿No? Entonces Mason Riger, Nadine Tucker, ¿quién más me gusta para estas posiciones? Un corner de día 3 que digas puede Un ser corner de tu. día 3, ok, dependiendo de cómo lo tengas calificado, porque no se sabe si es safety o corner, pero me gusta mucho Traden Stukes. Traden Stukes tiene la mejor calificación de cobertura personal el año pasado en la NCAA. Es un corner slash safety de Arizona, que ni de broma debe de salir en día uno o dos, ¿no? O sea, no, hay mejores. Traden Stukes, Jalen Kilgore de South Carolina, ¿no? Jugadores un poquito más grandes. Keith Abney de Arizona State. Y sobre todo, son jugadores que reúnen más el molde de los Packers. Son jugadores un poquito más grandes, 6'1", 6'2", brazos más largos. Y que obviamente, bueno, no tienen el talento, ¿no? Un flyer ahí ya al final, quinta, sexta ronda. Efficiency Prysock de Washington, ¿no? Su pareja, Seis cuatro. Takario Davis, que Takario Davis sale de Washington este año
era la pareja de Fisher Price, pero viene de Arizona antes, o sea, se cambió con el head coach y era la pareja de Tradan Stukes en Arizona, el primero que dijimos, ¿no? Entonces, decimos, no son excelentes prospectos, tienen algunas deficiencias, generalmente entre más alto eres, bueno, no generalmente, entre más alto eres, tu centro de gravedad, que es el ombligo, está más alto. Entonces, los cambios de dirección Te cuestan cuestan más. mucho trabajo. Pero si lo que estás buscando es un cuarto o quinto corner, que a lo mejor lo vas a meter en situaciones de zona, que a lo mejor va a ser tu tercer safety, ¿no? Más que tu segundo corner o tercer corner, ¿no? Pues ese tipo de jugadores en el día 3, ¿no? Los dos de Washington, Kilgore, te pueden dar esa versatilidad, ¿no? Si a uno de esos jugadores lo desarrollas y lo dejas jugar 15 snaps por juego, 10 snaps por juego, todos los equipos especiales, y esperas que en 2 años pueda pelear la titularidad, pues entonces es un muy buen pick de quinta, sexta ronda. Claro. Por ejemplo, Charles Demings, que fue invitado por los Packers ya en estas visitas top 30, ¿cómo en qué ronda estimas que salga? Yo calculo una quinta, tal vez sexta. Ok. Tiene buenos resultados de agility. Si te metes a sus agility tests, tiene buenas cosas. Y tiene buenas medidas Obviamente, también. es exactamente, ¿no? Por eso te decía que no es una generación con jugadores prototípicamente altos en las primeras rondas. No hay ninguno de esos que generalmente tomarían equipos como los que hemos mencionado, ¿no? Todos están no más altos de los 6 pies, ¿no? Y con brazos relativamente cortos para la posición. Pero si ya llegas a la ronda 4, 5, 6 y tienes un rol pensado para él, así como él va a ser mi corner 5, él va a ser mi corner 4, ¿no? Lo voy a desarrollar, va a jugar todos los equipos especiales y Mm, el primer año 12 snaps por juego, pero para el siguiente ya más o menos y en 3 años puede ser titular. Pues ok. ok, sí, me suena. Ahora, uno que no hablaste, Will Lee, que Ajá. también invitado por los Packers, ¿te suena como para el pick 84 de la ronda 3 o se irá antes? Yo creo que puede durar, no se debe de ir en segunda ronda, puede, pero no se debe ir en segunda ronda. El problema con Will Lee, y esto es una cuestión totalmente filosófica, hay gente que lo puede amar y llevárselo en segunda ronda, y hay gente que no lo tendría ni en séptima ronda. ¿Cuál es el problema de Will Lee? No taclea. Ah, O ok. sea, no, pero no, o sea, no taclea, punto. O sea, nosotros sí ponemos una calificación de tackling como parte de una evaluación defensiva, ¿no? Y hay poor tacklers y bueno, pero la diferencia es que cuando tú eres un poor tackler, entiendes que con técnica puedes ir mejorando, ¿no? Se supone, ¿no? Oye, si su ángulo fuera mejor, el momento de shoot the arms, lo mejoras. Cuando es muy difícil de mejorar, y por eso vuelvo a esta onda que es filosófica, es cuando no te interesa taclear. Cuando dices, Lo mío es cubrir pase y yo no me voy a estar lastimando los hombros, tacleando a las cerradas, corredores. Entonces, y Willie no le gusta taclear. No es que Mm, no sea bueno, es que se mantiene lo más alejado del contacto. Y entonces sí. ese tipo de cosas es totalmente filosóficas. Hay gente a la que le va a valer gorro y va a decir, es un muy buen cover corner, sí me va a fallar una, dos, tres tacleadas por juego, pero lo vale en el pico 89, ¿no? Y hay gente que va a decir, eso en mi defensa, o sea, no, güey, o sea, al menos quiere, o sea, debe tener la intención, o sea, el hambre de taclear. Willie no la tiene. Ya, no, eso tampoco me gusta a mí. ¿Qué opinas hay uno que también me gusta y que pudiera ser quizás en vez del pick 84 de ronda 3 para el pick 120 ronda 4 el primer pick del día 3 Malik Muhammad de Texas? De Texas. Sí, muy hábil, jugador que no es tan, es muy hábil, pero no es tan atlético y eso restringe un poquito sus posibilidades. Es un jugador que juega mejor zona que personal. Ujú. Si eso es lo que juega en la mayoría, pues está perfecto. En personal sí batalla porque no es tan explosivo, no es tan ágil. A diferencia de Willy, por ejemplo, es un chavo que podría ser un proyecto de conversión a safety porque es un jugador agresivo, es un jugador que busca el contacto, que no le molesta bajarle el casco, bajar a taclear a la línea, o sea,
te digo, muchas veces estos jugadores no logran formar ese nicho de soy titular de corner izquierdo en el boundary o el field, y entonces lo puedes empezar a poner un poco de dime, de safety, de tercer safety, o sea, que encuentre su lugar porque insisto, es agresivo, es un pick perdón, de ronda 3 o 4, entonces no es que sea un mal jugador, ¿no? Para nada, solamente no es el mejor atleta y tampoco es tan grande. Ok. Bueno, ahora pasamos del otro lado del balón para seguir avanzando con las posiciones. Yo creo que de las posiciones que son relevantes para los Packers, los mencioné, no voy a empezar con quizá la más relax. Los Packers buscan ahora un quarterback suplente después del puesto que dejó vacante Malik Willis, como ya lo habíamos mencionado, que se fue a Miami. Pero yo creo que van a esperar al día 3 para cubrir esa necesidad que no es tan no sé cómo verlo, si es muy imperante o no, porque sabemos el valor que te puede dar un quarterback suplente, como ya lo vimos con Willis, pero no creo que los Packers vayan a ir a algo tan pronto en el draft. Sin embargo, bueno, uno nunca sabe, ¿no? Yo estoy pensando en que van a buscar cubrir ese puesto en el día 3, ¿no? Entonces, no sé si hay algunos nombres interesantes el día 3 que tú pudieras dar ahí de quarterbacks. Sí, sí, desde luego. Y fíjate que esta es una generación de quarterbacks tan mala, hay que decirlo así tal cual, tan mala. Los que pueden tener la oportunidad de irse en primera ronda, que sabemos que es Fernando Mendoza, ¿no? Y tal vez como Longshot Ty Simpson. Ty Simpson es un jugador top 50, top 45, ¿no? A lo mejor se mete en el 28, 29, 32, ¿no? A lo mejor cae al 40, 42. Pero bueno, fuera de esos dos. El cliff es muy pronunciado y lo que hace es que te avienta a muchos jugadores y formar ese clúster en las rondas finales. Ejemplo, en el día 3, ¿no? Entonces, yo no creo que bueno, realmente no se van más de dos quarterbacks en las primeras dos rondas, es decir, pick 64, ¿no? Veo casi imposible que se vayan más de cuatro en las primeras tres rondas, es decir, un promedio de uno por ronda, que es bajísimo, ¿no? A pesar de ser una posición única, es decir, que solo un jugador juega a la vez, pero en el mejor de los casos se van cuatro quarterbacks en las primeras tres rondas. Lo normal sería que se fueran tres, ¿no? El over-under sería 3.5. Y entonces te avienta a ese día 3 donde obviamente todos son proyectos y ya depende de qué tipo de jugador o de atleta estés buscando. A mí, ¿qué prospectos para el caso de lo que estamos hablando? Es decir, los Packers tienen a un quarterback Pro Bowl estable, no tiene ningún problema, no estamos tratando de sustituirlo, no estamos buscando al quarterback del futuro, pero queremos ver si podemos desarrollar y lo mismo que pasó con Malik Willis. Entonces, ¿quiénes me gustarían para esa posición? Eh, Cole Payton de North Dakota State está a años luz de poder jugar como titular en NFL, pero sus características y sus herramientas, sus tools son súper deseables, súper integrantes. Eh, Obviamente el caso de Tylen Green, ¿no? El de Arkansas, el muchacho este que voló el combine 6 pies 6, 230 libras, 4.43 en las 40 ya, o sea, un auténtico freak como jugador. No está listo para jugar en el NFL antes de 2 años, ¿no? Ni siquiera se vio como muy bien nunca en colegial. Digamos que es Anthony Richardson, pero en rebaja, ¿no? En on Mm, sale, así de quinta ronda, sexta ronda. Pero desde luego todos estos atletas son intrigantes porque pueden hacer cosas que los demás no. Evidentemente, jugar la posición de quarterback es mucho más que simplemente lanzar el balón fuerte o lanzarlo lejos o correr, ¿no? Más rápido que todos los demás cuando haya problemas, pero también es cierto que es intrigante tener jugadores así en el roster que puedan hacer cosas que nadie más puede, ¿no? claro. Entonces, te digo, Talent Green, Cole Payton, y yo el último que pondría, que aquí sí, lo siento, voy a hablar mal de él, a mí no me convence, no me gusta, pero tiene tantas herramientas, tiene tantas armas para desarrollarse que quizás si le sigues dando oportunidad en algún momento brille la luz sobre él, que es el caso de Drew Allard, ¿no? Este quarterback de Penn State, que para los que seguimos el colegial, ¿no? Que nos dedicamos a esto, ¿no? A verlo.
la verdad es que es decepcionante verlo jugar, o sea, honestamente decepcionante. Ves el talento, ves los pases, ves el físico, ves las capacidades que denosta en determinados momentos y lo ves jugar tan mal que dices, o sea, qué horror de güey, pero pues algún día a lo mejor brilla la luz, ¿no? Y las características de Drew Aller son impresionantes. Entonces yo les daría esos tres, no pierdes nada para un backup, para intentar desarrollarlo, para tenerlo 2 años en la banca y tienen las herramientas para ser quarterback del NFL cualquiera de los tres. De acuerdo. El que más me gustó de los que mencionaste sería Tylen Green. Creo que es el que más upside tiene y que pudiera Exacto. ser un caso Malik Willis. Pero Ujú. no, pero bueno, por ejemplo, Tony Pauline lo tiene como un prospecto número 89. O sea, ni siquiera un No, día ahí sí. 3 alto. O sea, es Es la, un. es la primera vez que sí no concuerdo. Ahí sí no. Es difícil gastar una tercera ronda, ¿no? En un jugador que no va a pisar el campo, que no puede pisar o sea, no. Es Anthony Richardson. Anthony Richardson, independientemente de lo mal hoy es muy fácil, oye, ¿cómo es posible que lo hayas tomado en 5 global? Ya sabes, ¿no? En 4, perdón, 4 global. Sí. Pero la verdad es que nunca fue bueno en Florida tampoco. O sea, estos jugadores que estamos hablando no son buenos ni en colegial. O sea, no es así como, bueno, le falta mucho para estar listo para la NFL, pero ve lo que hizo en Arkansas, o ve lo que hizo en North Dakota, o ve lo que hizo en Penn State. No es Ni, cierto, o sea, ni no. fue el caso ahí. Ujú. No, entonces yo creo que es de cuarta para abajo, Tanning Green. Ok. Dos nombres más por los que te voy a preguntar bien Claro. rápido. Este fue un chisme, según yo. No, creo que no hubo ningún lado donde confirmaran esta información, pero según yo hubo un chisme de que los Packers entrevistaron uno a uno a Diego Paiva, creo que en el Combine, o se acercaron a él en su Pro Day, no estoy seguro, pero se ha dicho de un acercamiento entre Paiva y los Packers. ¿Cómo verías eso? A mí me parecería rarísimo, pero no Sí, sé cómo lo ves. no es el tipo de franquicia que tomaran esos retos, ¿no? La verdad. Diego Pavia no solo tiene una percibida mala actitud, la verdad es que cometió 100,000 errores en este último año, ¿no? Errores de juicio, errores de madurez, ¿no? Sino que además, y esto es lo que es terrible, porque puedes estar de acuerdo o no con la forma de ser de alguien. Ojo, acuérdate que hay que meterlo a un locker y tiene que ser la cara de tu franquicia. Entonces, no es así como, bueno, ¿y qué importa si es insoportable o qué importa si no se lleva bien con los demás? No, 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 sí es un Ujú. problema. Pero, además de eso, el tipo midió 5 pies 9. En la NFL no sirven los quarterbacks de 5 pies. Sí, lo siento, no sirven. O sea, hay demasiados problemas, es tan difícil lograr mantenerte estable en el NFL quarterback como para que además te lo hagas más difícil. Yo sé que no es culpa de Diego Pavia, pero que te lo hagas más difícil a ti midiendo 5'9". O sea, es un problema. Yo estoy 99,9% seguro que Diego Pavia es un undrafted free agent. Ok, No dudaría que alguien pudiera tomarlo en séptima ronda, por eso no digo 100%, pero no veo manera alguna que salga antes de la séptima ronda. O sea, nadie va a desperdiciar un pick en en a Paiva. ver si logra, o sea, no con esas medidas. Podría ser en la misma personalidad, las mismas problemáticas, lo que me digas, midiendo 6'2", ¿no? Midiendo 5'9". O sea, no. El último nombre y este no tiene que ver con los Packers como tal, pero sí me intriga saber tu opinión. Carson Beck, ¿cómo lo ves? Carson Beck puede ser ese jugador del que hablábamos, que se cuele en tercera ronda. Yo te decía que debe de haber un quarterback por ronda, ¿no? Tal vez dos en la tercera. Yo en ese rango tengo a Carson Beck y a Garrett Nussmeier. No podemos olvidar que hace 2 años, 2 temporadas, cuando inicia la temporada, el kickoff del college football, Carson Beck estaba considerado para ser el prospecto número 1 en Sí, el siguiente draft, es decir, su última temporada en Georgia, cuando un año antes pierden la semifinal del college football playoff. Es un coreback estable, es un coreback sólido, es un coreback que puede ser un buen viejo, backup, ajá, un buen backup por muchos años, pero sí va a ser caro. O sea, es un coreback más establecido.
A diferencia de todo lo que habíamos hablado al inicio del programa, en donde están saliendo más grandes de edad y se pasan muchos años en coreback. En coreback es una posición que sí funciona porque te da más experiencia. Entonces, Carson Beck fue titular en Georgia 3 años, uno en Miami, tiene muchísimos starts en su carrera, simplemente no tiene el upside, no es ni el más fuerte, ni el más rápido, ni el de brazo más fuerte, o sea, es un jugador sólido que puede llegar a salvarte 3, 4 juegos en una temporada, pero no tiene upside, no tiene un gran techo. Entiendo. Sí, sí, y creo que tienes razón. En el caso de coreback puede ser algo positivo, que no es, puede que no sea tan negativo salir tan grande, sobre Exacto. todo porque él tiene una experiencia considerable en programas top, que eso también es Además, importante sí, mencionar. Ahora, Green Bay se ha caracterizado por su buen trabajo drafteando linieros ofensivos en ofensivos. rondas bajas y desarrollándolos bien. El año pasado, aunque no fue una ronda baja, o sea, no es el mejor ejemplo, pero lo menciono porque me gustó mucho lo que vimos de Anthony Belton, que aunque fue un pick de segunda ronda, fue un pick Ajá. muy criticado y dicho que fue un overdraft y no sé qué, y terminó siendo el novato que más le aportó al equipo, sobre todo al final de la temporada. ¿Tú quién crees que podría ser la próxima sorpresa grata que los Packers se puedan encontrar en el día 3 en liniero ofensivo? Mira, hay un jugador que me gusta mucho de Ole Miss, que tiene la versatilidad de jugar de swing tackle, es decir, de poder ser Mm, ese tackle izquierdo o derecho, se llama Diego Pounds. Tuvo excelentes calificaciones de agilidad. Es un tackle, tiene los requerimientos para ser tackle, pero además a lo largo de su carrera jugó de tackle y de guard, ¿no? Y si hay un equipo que valore la versatilidad en la línea ofensiva y jugar múltiples posiciones, son los Packers. son los Packers. Como te decía, complicado el aspecto de los tackles ofensivos en esta generación. Definitivamente no, para nada es una buena generación de tackles. Si no estás en ese grupo de 7 tackles de primera ronda, que los 7 van a salir seguro, no hay otro tackle que pueda ser titular el primer año. Entonces, sí tienes que pensar en como proyectos, ¿no? O sea, para el segundo año puede pelear por la titularidad del tackle derecho, para el segundo año puede ser el swing tackle, pero no es una buena generación de tackles. Entonces, bueno, te mencionaría a Diego Pounds. Lo que sí podrías conseguir este año son interior offensive linemen, ¿no? Específicamente en la posición de centro. Un Hay comentario bien varios, rápido, que te claro, moviste ya de posición. Fíjate que considerando la lista de jugadores que están en el top 30 visits, ajá, está Ethan Onianwa, que es un tackle de Ohio State. no, Y me llama a mí la atención, y te lo quería preguntar, y por eso te interrumpí, en el tema de los tackles, porque es un tackle que, mira, desde el año pasado los Packers empezaron con una tendencia distinta o cambiando un poco su filosofía de linieros ofensivos y están buscando más jugadores más pesados, como por ejemplo Belton, es un tackle muy ajá, pesado claro, que sí, sí, sí. movieron a guardia, ¿no? Pero Ethan Onianwa es uno de los pocos tackles que veo que pesan 330 libras. ¿Qué opinas tú de esto? Como bien mencionas, es un cambio en la tendencia que habían tenido porque este tipo de jugadores tienen el problema, o no es un problema, nada más así son considerados, que son only tackles, ¿no? O sea, ¿te acuerdas que alguna vez lo hablamos en programas en años anteriores? Sí, sí, Muchos linieros te pueden dar cierta versatilidad. Sé que los Packers antes lo buscaban mucho, ¿no? Ok, ya tengo dos buenos guards, tú vas a iniciar de centro, ¿no? O se lastimó el tackle, ¿no? Jálate al guard y lo podían hacer. sí, Este tipo de jugadores no. Están restringidos única y exclusivamente a ser tackle derecho o tackle izquierdo, que obviamente tiene su lugar en la NFL y es valioso. El problema es, si no pega ahí, ya, pick desperdiciado. O sea, son jugadores que por su tamaño y por su tamaño me refiero a la altura y por su peso, no pueden hacer transiciones hacia adentro y sería difícil que lograran ser swing tackles, pues porque no son lo suficientemente hábiles, ¿no? claro. Sí son tackle only players,
Y que bueno, si el scout es el correcto y si esa es la necesidad, pues tú no tienes ningún problema, ¿no? Pero si no pega ahí, si te das cuenta en la primera temporada que nunca va a tener los pies de un tackle, porque siempre va a verse siempre superado por los speed rushers o por cosas así, no, pues, ¿qué hago ahora? O sea, no lo puedo Claro, poner pero de guard. este en particular es un jugador que tú crees que valdría la pena como una apuesta en séptima ronda o algo así. Sí, desde luego, sí, en sexta, séptima ronda, claro. Algo que tenemos que entender es, ok, la NFL es una liga de rasgos, de traits, eso todo el mundo lo entiende, ¿no? Los más grandes, los más rápidos, los más fuertes, así. Pero hay posiciones, no quisiera decir donde es menos importante, la palabra no es que sea menos importante, es donde tienen su lugar. O sea, si no todos los receptores miden 6'3" y corren 4'3", ¿no? Sí, hay slot receivers, hay possession receivers, hay route Vertical masters, threats o sea, claro, claro, o sea, son diferentes, ¿no? Corredores, lo mismo. Hay de poder, de pesados de sí. tercero, de los que bloquean muy bien, etcétera, etcétera. El caso de tackles sí es considerada una posición de trades, esa trades position. O sea, sí necesitas medir y pesar, o sea, no es Y que tus tener un brazos tackle midan de menos tanto de y todo 6, eso. claro, mides menos de 6'3", olvídalo. No tienes las 32 7 octavos, que ya es muy difícil con 32 7 octavos, ¿no? Pero no tienes las 33 pulgadas, no, quizás ni la oportunidad te den, ya olvídate de si lo logras o no, o sea, quizás ni te drafteen. Entonces, teniendo esas medidas, eso los empuja un poco hacia arriba. Vale totalmente la pena tomarlo en la sexta o en la séptima ronda, totalmente. Pero Ian, ¿a poco no? Todo lo que dices tienes razón, incluso en la parte de la versatilidad y entiendo esa parte. Pero ¿a poco? Yo y te digo, no lo conozco. Tú has visto el tape, yo no. Pero solamente viendo sus números, 6'5" o bueno, casi 6'6" y 331 libras, no es un cuate que le cueste la técnica con sus pies, lo cual pudiera empujarlo hacia el centro como un guardia, tan solo porque Mira, pesa 330 libras y te puede ayudar a hacer un people mover. claro, el problema es el centro de gravedad. La cuestión más importante con los gares en pass protection, así como en los tackles, es los pies. En los guards se llama el anchor, Ujú. el anclaje, ¿no? Por traducirlo de la mejor manera. El anclaje es ese momento en el rush del defensivo, y Que lo cubriendo absorbe pase, y se queda obviamente. ahí. Exactamente, donde clava las piernas, saca las puntas, a eso se le llama pies de pato, ¿no? Dog steps o dog feet, ¿no? Donde él clava los talones, saca las puntas, baja su centro de gravedad, o sea, baja su cadera y aguanta el contacto, ¿no? Que se empiezan a arquear las espaldas, ya sabes, ¿no? Un jugador de 6'5", pues tiene muchos más problemas para que su centro de gravedad pueda bajarse. Hay que recordar que la gente, no sé, son ideas, ¿no? Piensa que los tackles defensivos son enormes, ¿no? Sí. Hay enormes, pero el prototipo, la media, lo que mide un tackle defensivo en la NFL, son 6'2", precisamente por lo que estamos hablando, porque es gente que tiene que aguantar el contacto de los linieros y no moverse. Entonces, cuando un chavo de 6'5" le pides que se mantenga más abajo o que detenga a unos de esos animalitos, ¿no? Que también 6'3", 330, siendo más alto, el anchor se vuelve un problema. Claro. Sí, Entonces, ese es quizás el, es un digo, jugador más adecuado para un sistema ofensivo que sea de power o es de algo así, exactamente, ¿no? Ujú. exactamente. Sí, Y si bien hay jugadores que son mejores para gap schemes, ¿no? Y otros para zona, son como, hay mil definiciones, pero realmente las dos grandes variantes es, zona y o gap, sí. juegas hombre a Y hombre o casi juegas todos, a una y ya en zona. la NFL es muy común que jueguen zona, ¿no? Green Bay es También, inside zone. también, sí, también, pero la verdad es que lo que significa manejar, porque la gente lo repite y lo conoce el término, pero a veces no entiende lo que significa. Cuando nosotros decimos que es un sistema profesional de ofensiva,
y que bueno, muy pocos equipos de colegial lo juegan por lo que voy a Por la decir. complejidad. Claro, lo que la gente no entiende de esta complejidad no es solo el aspecto mental. Un sistema pro significa que el coordinador ofensivo puede mandar en primer down una ISO, o sea, todos uno a uno. En segundo down una duo, o sea, tantos dos contra uno en la línea como se pueda. En tercera una zona. Y tú como profesional, aunque hay cosas que haces mejor que otras, pero tú como liniero ofensivo tienes que poder jugar todo. O sea, una cosa es que nunca, o sea, que mandes zonas el 60% del tiempo o que la mandes solo el 10% del tiempo, pero tienes que poder jugar todos los esquemas. Por eso eres profesional, por eso se llama sistema profesional. O sea, porque tengo RPOs, tengo shallows, tengo cross, tengo zona, tengo ISO, tengo dúo, tengo inside zone, tengo power, tengo trampa, tengo pin Counters. and pull y tienes que jugar todo. Entonces, cuando tienes jugadores que carecen de el rango amplio de características, se vuelve una debilidad. Sí, totalmente, te entiendo 100%. Una pregunta que no quiero dejar pasar la oportunidad de hacerte, Ian, es, y siguiendo con el tema de los linieros ofensivos, ¿sabes si hay algún jugador que pueda estar disponible en el día 3, siguiendo en el día 3, porque además es lo que es la lectura que diste, ¿no? Con la lista de Claro, sí, sí, mexitas, sí. que pueda aportar un poco más de actitud y juego físico, que siento que Sí, le está faltando a la línea ofensiva de los Packers. Digamos, el típico liniero ofensivo bully, ¿no? Que castigue a los sí, defensivos en sí, sí, juego sí, sí. terrestre, que los que les haga el pound cake, ¿no? Que haga sentir tu presencia hasta que suene el silbato, ¿no? Incluso cuando se pasen de la raya con Jordan Love, salte de inmediato a defenderlo. Hemos visto eso, ¿no? Claro, claro, Tú no claro. lo has visto, pero yo te digo que en la temporada pasada vi mucho que defensivos ya al filo de la jugada lo terminaban empujando fuera, lo tiraban y nadie hacía nada. Jordan Love se paraba solito y ahí iba al huddle. Y eso es algo que se nota en la falta de como actitud agresiva de tu línea ofensiva que siento que le hace falta a los Packers. ¿Hay alguien que tenga esa Mira, característica, Ian? te voy a dar varios nombres porque dentro de la escasez de tackles, te decía, es una generación pues buena, sólida, de interior offensive linemen y que además tienes como la variedad, ya sabes, ¿no? Unos más atléticos, otros más pesados, otros más fuertes, etcétera, ¿no? Pero sí hay varios jugadores así. Empezando con este tema que me dices como de nastiness, de bully, Ujú. hay tres jugadores de Iowa, todos del mismo lado, ¿no? El centro Logan Jones, que por ahí he visto que alguno tal vez lo pone en tercera ronda. Yo no lo metería en tercera ronda, o sea, es de día 3 totalmente. Eh, a su derecha está Bo Stephens. Igual, yo no creo que sean ni siquiera de cuarta, yo creo que es quinta, sexta, ¿no? Súper agresivos los tres. Y luego está el debate de si el tackle derecho, el que estuvo, por cierto, en el Senior Bowl, Jennings Dunker, puede colarse a la tercera. Yo tampoco creo que se cuele, yo creo que es más de una cuarta. Y también está el hecho de que mucha gente cree que no va a poder ser un tackle en la NFL por los pies. Entonces, cualquiera de los tres, en ronda 4, 5 o 6, excelentes opciones, porque más sabemos que los jugadores de Iowa son una garantía. Ahí Sí. no hay juego fino, ¿no? Corre la bola y mueve al ser humano de A a B y punto y ni modo, ¿no? Agregaría esa lista a Sam Hecht, el centro de Kansas State. Agregaría, a ver, Nastiness, Sam Hecht de Kansas State. Agregaría a Brian Parker de Duke, que aunque su última temporada jugó de tackle, ha jugado todas las posiciones, centro, Ujú. guard, tackle. Obviamente tiene el tamaño para llegar a jugar de tackle. Yo no creo que pueda, pero bueno, puede ser una transición a centro y a guard perfecto. Agregaría. Jake Slaughter es un muy buen prospecto. Igual, creo que alguien por ahí lo puso en ronda 3. Yo no creo que se meta a ronda 3. Es el centro de Florida. Pero es el All American, o sea, es de los mejores centros de la nación. Jake Slater, perdón, Jake Slaughter. Ya mencionamos a Heck, ya mencionamos a Parker, Dunker, Boss Stephens. um, Cualquiera de, sobre todo tiene mucho que ver, y hay que ser honestos, no es bueno crear prototipos, perdón, estereotipos, pero
los estereotipos nacen de ciertas, ¿no? Entonces, los programas que acostumbran correr la bola, ser físicos en defensa, buscan ese tipo de jugadores, reclutan ese tipo de jugadores, desarrollan esos tipos de jugadores y entonces ese es el tipo de jugador que llega a la NFL, ¿no? Los jugadores de Wisconsin, los jugadores de Iowa, los jugadores de Duke, los jugadores de Stanford, o sea, entienden que no pueden acceder a los mejores atletas, no son los linieros de Alabama, no son los linieros de Georgia, y entonces tienen que suplirlo con técnica, con dedicación, con precisión, con maldad, ¿no? Con golpeo, con toughness, ¿no? Entonces, cualquiera de ellos Me gusta, ¿eh? Sobre todo creo que los Packers tienen una buena relación con los dineros ofensivos de Iowa, ¿no? de Iowa, sí. Y salen Sí, tres, te digo, son una buena opción. de acuerdo. Siguiendo ya con el tema de, voy a encapsularlo, ¿no? En cuanto a Claro, skill positions. Tú ya tienes callo con los Packers, ya sabes qué tipo de jugadores son su tipo, ¿no? Qué tipo de receptores son los que les gusta a los Packers, y así como sabes qué tipo de corners les gusta. ¿Cuáles son algunos receptores o running backs incluso que dices que es una generación escasa, sí. que pudiéramos seguir en el día 3 que tienen ese prototipo de los Packers? Ok, voy a empezar por el caso de los corredores, ¿no? No es una buena generación, ya lo dijimos, eso no es que lo quiera seguir repitiendo, ¿no? Pero no es una gran generación y eso significa que tienes que escoger qué rasgos del corredor estás buscando, es decir, Ujú. no son jugadores completos, no son jugadores terminados, y entonces es más bien qué sabor de helado quieres, digamos. Discúlpenme. Entonces tienes que entender que, o sea, nos hace falta un back de tercer down, nos hace falta un backup, o un back número dos, ¿no? Un backup, pero que va a tener sus 30, 35, 37% de jugada. Entonces hay que entender que en los corredores es qué sabor necesites. Ahora, eh, pensando en día 3, me preguntaste más por día 3, ¿no? Más hacia el final Sí, del... Bueno, uno de mis favoritos es Keon Black de invitado Indiana. dentro de los 30 Ah, mira, visits de Green Bay. claro. Sí, Keon Black es idóneo para ese tipo de equipos, ¿no? La mentalidad, lo que decíamos, el tipo de jugadores que recluta el programa colegial, así lo desarrollan, llegan a NFL y son ese tipo de jugadores, ¿no? Lunch pail players, ¿no? Hacen su trabajo, se callan la boca, lo siguen haciendo, ¿no? Normalmente no permanecen lesionados, aunque todos están golpeados. Entonces, Keon Black es un gran, ¿Qué tipo de corredores? ¿Es como más de poder o más cambio de dirección? Mira, ¿Cuáles un son poco sus de los fortalezas? dos, yo no lo llamaría poder por el tamaño. O sea, es un jugador agresivo, busca el contacto y gana yardas después del contacto, cae hacia adelante. Ahora, no mide 6 pies 2 ni pesa 240 libras, y entonces, pues no podrías decir que es un corredor de poder, digamos, en la NFL, ¿no? Pero Ok, definitivamente no es un corredor fino, no es un corredor de habilidad. No es un corredor de terceros downs, de jugar en espacio. Este señor busca el daylight y lo ataca, ¿no? O ok. sea, de hecho me mencionaba, acaban de perder a Logan Wilson o Emmanuel Wilson, este Emmanuel corredor. Wilson, sí. Se fue a los Seahawks. No sé si es lo que estén tratando como de solventar, pero bueno, no es vis a vis, no sería Keon Black. No, ¿Quién porque más? Emmanuel Wilson es más, sí busca el daylight, pero ya que encuentra el hueco, tiene lo que le llaman el second gear, ¿no? O sea, tiene Ajá, una segunda sí, velocidad una que ya en aceleración, campo sí. abierto puedes tener, y lo que acabas de describir no me suena. Exacto. Entonces, ¿quién más después de Keon Black? Podría ser Demondre, pero es más chico, es explosivo. Se llama Demondre Coburn, Demondre White. Es el corredor de West Virginia. Súper explosivo, no tan grande, ¿no? Pero yards after contact, busca el contact, no se limita simplemente a buscar el corte. Podría ser un excelente backup. ¿Quién más podría ser? Para los Packers en día
3. Ah, ah, Las ah. opciones se ven escasas, ¿eh? Sí, no es Porque te una está buena costando generación de trabajo. corredores. Imagínate lo que decíamos, si de los corebacks pensábamos que por ser una posición única es una de las razones por las que se van muy pocas, ahora imagínate que en corredores, que no es una posición única, que todos los equipos tienen cuatro o cinco en el roster, dependiendo de tu sistema, y no se deben de ir más de tres en las primeras tres rondas. O sea, va a salir Jeremiah Love. Ya Darian Price debe salir una segunda ronda alta. Si Y Mike ocurre un Washington, quizá. milagro, Mike Washington se cuela al final de la segunda, pero es más probable que llegue a principios de la tercera y párale, ¿no? Si me apuro, de verdad, si sucediera algo así como, lo veo, Emmett Johnson sería el siguiente corredor, el de Nebraska. Emmett Johnson sería el cuarto corredor. Estamos hablando de cuatro jugadores en los primeros 100 picks. Ujú. O sea, muy pocos. Jonah Coleman, todos tienen como sus red flagcitos, ¿no? Todos hacen algo bien. Te digo, es el helado, el sabor de helado que busques o que quieras, pero no hay mucha profundidad en los corredores de este año. Entiendo, entiendo. ¿Qué hay de este jugador de UTSA, perdón, Texas San Antonio, Robert Henry? ¿Puede ser de este second gear o no Sí, realmente? podría ser, yo no lo tendría antes de sexta o séptima ronda. O sea. No tiene ningún rasgo como en eso va a colgar su sombrero, decimos. A veces es lo que hace bien él y hasta ahí es más bien Jack of all trades, ¿no? Puede hacer Ah, varias cosas, pero te digo, no antes de la sexta ronda, ¿no? Me gusta más, obviamente, Keon Black, pero pues me dices sí. que no es lo que estamos buscando. Bueno, No no es lo que sabemos, ¿no? No, parece no, ser, no, no es lo que pareciera, pero sí, como bien mencionas, es una posición escasa este año. O sea, no es una buena posición, no es una buena generación para necesitar corredores. entiendo. Y tampoco pienso que sea una necesidad imperante de los Packers, pero bueno, estoy muy seguro de que van a salir con al menos uno, ¿no? Ah, Ahí alguien claro, en sí. rondas bajas que te pueda dar algo, ¿no? Sí, lo que decimos, todos los equipos de la NFL tienen entre 4 y 5 en su roster activo, porque es una posición además que se lastima muchísimo. Es raro el Ujú. equipo que no maneje al menos a dos o tres corredores al juego. Entonces se lastima uno y tienes que ir subiendo a tu depth chart, ¿no? O sea, Sí, es complicado, ¿no? Echártelo con uno o dos, ¿no? Además, normalmente esos jugadores necesitan un poquito de descanso. Los de terceras oportunidades generalmente son corredores que cachan mejor la bola de lo que la corren, ajá, etcétera, etcétera, etcétera. de acuerdo. Y del lado de wide receivers, ya para ir cerrando a los skills position, día Del 3. lado de wide receivers, lo que decíamos, ¿no? Es una generación profunda, hay en todas las rondas. El primer cliff viene después de los tres primeros. Todo el mundo sabe que los primeros tres, ya sabes, son Carnell Tate, Mackay Lemon y Jordan Tyson de Arizona State. Viene ese cliff, después ya, como siempre, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Qué prefieres? Puede ser el tamaño y la velocidad de Denzel Boston, puede Sí. ser las rutas y la mentalidad de Omar Cooper, puede ser la velocidad de Chris Brassell, la fortaleza de Chris Bell, de Louisville, ¿no? La velocidad de Zachariah Branch. Yo creo que se mete al final de la primera ronda por ser una posición premium, Casey Concepción, ¿no? El receptor y receptor de patadas de Texas A&M. Bueno, los Packers obviamente no tienen en primera ronda, pero ya en segunda ronda te digo Chris Brassell, la velocidad, ¿no? Pura, 4.31 en las 40 yardas de Chris El Brassell de problema es que viene Tennessee. de Tennessee y esos son Ajá. difíciles de transicionar Claro, al porque además NFL. no corren rutas, o sea, todo No, es de larga trayectoria, no tienen option routes, que en la NFL, una option route para nuestros amigos es la gran mayoría de los jugadores, de los receptores en la NFL, cuando te dicen una jugada y es de pase, la ruta no está escrita en cemento, así tienes que correr a 10 yardas y pararte y girar, no, sino que si están jugando cover 2 haces determinada cosa, si están jugando cover 3 haces determinada cosa, si están jugando personal haces otra cosa, entonces, pues los de Tennessee a eso no nos saben referimos eso. con no corren las rutas, pues no, o sea, no tienen experiencia en hacer eso, pero bueno, Chris Bell.
Chris Brasel, Zachariah Branch, ¿no? La velocidad, Casey Concepción, estoy hablando de esos de día 2 o 3, ¿no? Digamos, este, el hermano de Trey Lance, Bryce Lance, ¿no? También. También es de North Dakota De State. North Dakota State, sí, él ya es una tercera ronda, ¿no? Tercera, cuarta. ¿Cómo se llama ahorita te digo, hay un jugador, de Cincinnati, que también 6 pies 5 y corrió las 40 en 4:33. Wow. Um, ya otros tipos de receptores, te digo, pero receptores sí hay a lo largo y ancho de todo el draft, ¿no? Ted Hurst de Georgia State. Que ese creo que ese fue también invitado, déjame te confirmo si ¿Top también está 30? su nombre, top 30. Sí, Ted Hurst, Georgia Sí, State, de sí, Georgia State. invitado Extraordinario atleta. Además, capitán del equipo, todos los que lo entrevistaron lo aman, o sea, es de esos, quiero a ese jugador en mi equipo, yo no sé si va a ser estrella o no. Ahora, como jugador, tira muchas bolas, o sea, uf, todavía necesita trabajar. Normalmente tirar bolas son lapsos de concentración, ¿no? Es el que recorrer antes, un poquito de técnica, pero todo eso lleva tiempo para mejorarlo, para pulirlo, y entonces, bueno, pues cuentas menos con él, ¿no? Pero es un extraordinario atleta, extraordinario atleta. de acuerdo. A mí me gusta Bryce Lance, pero bueno, porque hay una buena historia con North Dakota State, con receptores de North Dakota State, Claro, ¿no? por Con, Christian Watson exacto, también, pero sí, y sí, extraordinario atleta, extraordinario. Él sí un poquito encasillado en la posición, por cómo juega en North Dakota State, igual, ¿no? O es muy vertical o le cuesta trabajo, ¿no? Las rutas no, pues en North Dakota State no se lanza, esa es la realidad, ¿no? O sea, mm, lanzan vertical, o corren la bola, no, no hay de otra. Y sabes que corre rápido, es rápido y que además es buen bloqueador. Esos son, Exacto, sí, sí. como dijiste, ¿no? Cualidades importantes, traits Sí, 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 importantes. sí, 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 no, definitivamente. Final de la tercera, tal vez cuarta ronda, ¿no? De Bryce Lance. Y luego, pues, lo que vayas necesitando, ¿no? Lo que necesito un receptor X, necesito un slot receiver, necesito un possession receiver, o sea, como que te vas acoplando a o sea, son diferentes tipos de receptores. De acuerdo. ¿Qué opinarías de un Noah Thomas al final en uno de esos picks de séptima ronda que Quinta, tenemos? sexta, sí, quinta, sexta, dependiendo de cómo se vaya el board. Eh, No es que no vaya a llegar, definitivamente puede llegar incluso hasta la séptima, ¿no? Sino que eso que estamos platicando ahorita de los Packers lo piensan todos los equipos. Es decir, necesito un receptor de determinadas características y el que sigue en la lista es tal, aunque haya un mejor receptor no sé, de mejor slot receiver, ¿no? Yo necesito tamaño y velocidad, entonces, pues no, ahorita no Sí. contemples a tal, ¿no? O sea, depende más entonces podría llegar perfectamente a la séptima ronda, a la sexta, podría irse en quinta, finales de la quinta. El que estabas diciendo de Cincinnati es Jeff Caldwell, que Gracias, Jeff corrió el Cowell. 4.3, una locura. Sí, 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 sobre todo medieron 6'5". Sí. Y en 210, más de 210 libras. Sí, Ujú. ese es un gran atleta. También un poco prototipo de los Packers, ¿no? Que los Packers, o sea, en este momento tienen, aunque aún con la baja de Dontavion Wicks, o sea, Dontavion Wicks era el wide receiver 4, o sea, Sí, aún hay exacto. varios jugadores. No necesitas que tu novato te rinda desde ahorita, ¿no? Puedes draftear un proyecto. De por sí tenemos a alguien medio proyecto, ¿no? Con Savion Williams, que Ujú. puede ser, no sé, uno de esos jugadores wildcard, ¿no? Que puede hacer muchas cosas y que termina sin ser máster de nada, ¿no? Sí. Pero que Oye, es un a mí me explosivo, encantaba Savion Williams saliendo de TCU, sí, me fascinaba, o sea, porque las posibilidades son infinitas con él, o ajá. sea, es la cosa. La cuestión es que tengas un playbook lo suficientemente creativo y suficiente talento alrededor de él para hacerlo brillar, ¿no? Pero sí, de acuerdo. Bueno, pues esos serían más o menos los nombres a seguir de las skills position.
Ya vamos a ir cerrando la plática, Ian, para no tenerte aquí horas y Claro, no te horas. preocupes, no te preocupes. Este, pero mira, con lo que te quería decir ya como unas reflexiones finales es que, como bien dices, una generación escasa de talento comparado con otras que Claro. las últimas, y este año sin selección de primera ronda con el nivel de talento disponible, eh, ¿crees que Gutekunst pueda hacer trade downs más que trade ups? Si tú fueras él, si tú fueras Guti, ¿cómo abordarías, con qué estrategia abordarías el draft de este año? Mira, filosóficamente lo que se nos enseña en los drafts es que hay un punto medio, ¿no? Tampoco está bien tener 14 o 15 picks, ¿no? O 13 picks, o sea, no se van a quedar en el equipo, o sea, no vas a mover al 50% de tu equipo para tenerlo de novato. Entonces, tampoco es tan bueno tener tantos picks. En teoría, o sea, se dice que el sweet spot es 9.5, o sea, 9 picks, 10 picks es lo idóneo. Los Packers tienen 8. Además, tienen 8 en las rondas de mayor valía. No en las mejores rondas, pero las de mayor valía. Es decir, segunda, tercera, cuarta y quinta, ¿no? El middle class. Porque además hay que recordar que eso, bueno, todos lo saben, pero es necesario decírselos que como los salarios de los jugadores novatos ya están establecidos, pues sí te ahorras una lana al no tener un pick de primera ronda. Obviamente quieres mejores jugadores, eso es obvio, pero puedes obtener un buen jugador de segunda ronda por 10 millones de dólares menos. Entonces, tiene sus ventajas. Yo no creo que sea un draft ni para hacer un trade-up, porque pues, tampoco hay grandes opciones, ¿no? Arriba de, es que es un talento generacional, o sea, no. Y derivado de que ya tienen 8 picks, uno, y dos, de que este año va a ser mucho más difícil irse para atrás. Normalmente lo difícil es ir hacia adelante. Te cuesta mucho dinero ir hacia adelante. Yo estoy seguro que este año hay más equipos que quieren ir hacia atrás. Hace como ayer, el día de ayer, me invitaron a otro programa y nos echamos un mock draft rapidísimo. Y entonces llegábamos por ahí del pick 27, 28, 29 y ya empezabas a decir, ya no hay jugadores. O sea, ya quien toma en 28, o sea, esa es la verdad, ¿no? O sea, ya obviamente ya no son de primera ronda, ¿no? Pero además, ay, Dios mío, ¿no? Llegas a la segunda ronda y eso le pasa obviamente a los gerentes generales también. Obviamente muchos gerentes generales van a querer echarse para atrás. Va a haber más personas y más equipos queriéndose echar para atrás que para adelante. Y en una situación así es difícil encontrar un trade partner, Claro, porque se necesita, aunque tú quieras echarte para atrás, se necesitan dos para acordar eso. Entonces, si todo el sí, mundo quiere echarse para atrás, va a ser difícil que alguien se eche para atrás, ¿no? exacto, te ofrecen menos. O sea, cualquier persona pensaría que si yo me quiero echar para atrás del lugar 32, ¿no? Por ejemplo, los Seahawks, pues mucha gente diría, oh, yo quiero otro pick de primera ronda. Pues sí, pero si yo para echarme para atrás te pido una tercera ronda, me vas a decir, no, no, no es para tanto, quédate con el pick 32, o sea, no pasa nada, ¿no? El Buen jugador que punto. obtenga en 32, que obtenga en 45, pues es el mismo. Ahí el deal breaker sería la opción de quinto año, nada más, ¿no? La ventaja Ajá, que tienes con seleccionados en primera ronda. exactamente, nada más. Pero sí, va a haber más gente queriéndose echar para atrás que para adelante. Dale. Me parece muy interesante eso y creo que es algo que podríamos ver. Y sabes que cuando pasa eso, igual y lo que termina sucediendo es que todos están stay put y se quedan con sus Sí, picks y ahí claro, muere y eligen al que mejor esté posicionado en el board y ahí y se acabó, ¿no? exactamente. Eh, Ahora bien, te voy a poner en una posición difícil. Tú imagínate que eres Guti, estás en el reloj, pick 52. ¿Cuál es tu pick? Para mí, defensiva. Ujú. Defensiva perdieron un par de lineos internos. La situación de Rashan Gary y cómo se desenvolvió. Sigue siendo una premium position, ¿no? No es que estés esperando darle a la lotería, ¿no? Darle al jackpot de este jugador es nuestro próximo All Pro. No, pero a cambio de eso tienes a Micah Parsons. Entonces tampoco estás tan mal, ¿no? O Sí, sí, sea, sí. hay que entenderlo. Y todavía hay Pero esperanzas en Lucas Van Ness que pueda claro, dar el salto además, de ¿no? El calidad. jugador de Iowa, claro, claro, desde luego. Pero entonces, yo obtendría un jugador sólido,
no haría nada arriesgado, no trataría de, ya sabes, yo soy más inteligente que los demás y no han visto en X jugador lo que yo he visto. Yo tomaría un jugador sólido de línea defensiva, porque receptor no, quarterback no, que son las premium position. Este, Corner, quizás, ¿no? quizás corner, ¿no? Depende de cómo caiga el board. A lo mejor te cae un corner idóneo, pero yo iría por una premium position, corner o liniero defensivo. Sí, híjole, a ver, lo que decíamos, si llegara a estar ahí Malachi Lawrence, home run, home run. O sea, nadie puede saber cómo se va del draft. Yo sí creo que se va entre el 42 y el 45, ¿no? El 40, pero hemos visto cosas bien locas, ¿no? De repente cae al 52, Malachi Lawrence, home run. Christian Miller, si lo que estás buscando es un interior, súper Home run sólido. también. Súper sólido, contribuyente desde el día uno, va a jugar arriba del 37-40% de snaps desde el día uno, o sea, te quitas de problemas, viene de un programa grande, está bien coachado, obviamente disciplinado, o sea, Christian Miller, insisto, Malachi Lawrence, pensando en los corners, te digo, yo dudo mucho que llegue Chris Johnson, pero podría caer, o sea, ese es el que podría, lo dijimos, ese es el wild card. Podría caer Chris Johnson. Si tomas a Chris Johnson, home run. Los siguientes ya serían, digo, Abney, Will Lee de Texas A&M. Quizás puede caer Cisse. Yo creo que sí se acaba yendo en los primeros 40, Brandon Cisse, pero bueno, ¿no? Podría caer Brandon Cisse, South Carolina. Um, para mí ese es el Jake primer pick. Golday, ¿qué opinas? Que Jake Gold, fuera sí, sí, tu también primer, puede ser un linebacker, desde luego, ¿no? Este, que es tu eh, favorito además, Jake sí, Golday. sí, no, no, bueno, para mí es, ¿no? Idóneo, cualquiera de esos, Cualquiera de esos cualquiera de esos, seleccionarías. sí, De acuerdo, de acuerdo. sí, Pues muy, muy interesante la plática y todo lo que nos platicaste de los prospectos, de los cuales yo este año desconozco. Estaba esperando esta conversación para entender mejor quién es quién, ¿no? Fuera de los números y las edades. Pero bueno, Ian, un verdadero placer como siempre. Gracias por traernos todo este conocimiento de Scout a la mesa de GoPack Go MX. Por favor, comparte con los Cheeseheads dónde te pueden seguir, dónde pueden saber de ti, lo que invita a la audiencia a los juegos de los mexicas, no sé, lo claro que que sí, tu amigo, espacio, este es tu muchísimas espacio. gracias. Pues la verdad es que un gusto seguir participando contigo. Te digo, ya llevamos 6 7 años, ¿no? Me la paso súper bien. Podemos hablar, y la verdad es que podemos hablar otra hora, o sea, no pasaría nada, ¿no? Un gusto ser ya de casa, ¿no? La verdad, ya me consigo de casa en este programa. Lo Me eres. pueden localizar, no tengo muchas redes sociales, sí tengo Instagram, al igual que Twitter, pero el 99% de mi tiempo se pasa en Twitter, en X, discúlpenme. Estoy como Roundtree NCAA, ROUNTRNCAA, @Roundtree NCAA. Estoy en Instagram como Roundtree Ian, pero la verdad es que no soy activo. Obviamente los programas de máximo avance, además en esta época es donde más aparte tengo que pasar por el carrusel, por el car wash, ¿no? En todos los programas de máximo avance. Mi programa todos los miércoles, Máximo Avance University, a la 1 de la tarde, ahí en Máximo Avance. Los pueden seguir por YouTube, obviamente. Ahí sí hay todas las plataformas en Máximo Avance, Twitch, Twitter, YouTube, etcétera, etcétera. Y sí, no se pierdan la LFA, ya los mexicas, los reinantes campeones, abrimos temporada este próximo sábado a las 7 de la noche en el Estadio de Comanches, ahí en Atizapán de Zaragoza, en Lago de Guadalupe, en contra de los Raptors, que son nuestro acérrimo rival aquí, el clásico de la Ciudad En de el México. Edomex. Así es. Muchísimas gracias por el apoyo. Gracias por el apoyo el año pasado, ¿no? El campeonato de los mexicas. Trataremos de refrendarlo. Y vayan a ver la LFA, no necesariamente porque lo estoy tratando de convencer o porque yo participé ahí, sino porque el nivel de los atletas y de los jugadores, tanto mexicanos, que también es un embudo, ¿no? Es una pirámide, llega a lo mejor de lo mejor que hay en nuestro país. Si ustedes les gusta el fútbol mexicano y llegan a ver Liga Mayor, tienen que ir a ver el LFA, es un mejor nivel, ¿no? Y desde luego, pues el nivel de los americanos que traemos, ¿no? En mi caso, ¿no? Pues todos mis chavos son División 1, todos son Power Four. Hay nombres muy importantes que, bueno, no puedo como divulgar abiertamente. Apenas mañana es la presentación del equipo, pero jugadores de las mejores universidades de Estados Unidos que acaban de terminar ahorita hace 2, 3 meses.
este, líderes de las conferencias Power Four, o sea, es un nivel que independientemente de su afición hacia Mexicas o hacia la LFA, eh, pues no podemos, no accedemos en México. O sea, honestamente estos jugadores son de otro nivel, ¿no? O sea, entonces, pues ojalá y se animen y vayan a ver a la LFA. Así que ya saben, Cheeseheads, vayan a ver, vamos a ver a los Mexicas, en general la LFA, ¿no? Porque Sí, estoy de acuerdo claro, estoy de acuerdo con sí. Ian, o sea, Mexicas son los campeones reinantes, sin embargo, a lo largo de todas las franquicias se ven este tipo de talentos, ¿no? Cada Ujú, vez más talento de División Uno, cada vez más talento que estuvo en algún roster de NFL, ujú. etcétera, ¿no? Entonces sí es una cuestión, como tú bien dijiste, ¿no? Rara vez accedemos a ver este nivel. Y bueno, nuevamente, Ian, muchas gracias. Gracias a ti, Eh, amigo, te lo agradezco mucho. por supuesto, este es tu casa, ya sabes, eres de casa. Y a ustedes, Cheeseheads, también gracias por escuchar este episodio con todo este análisis que se puede venir para nuestra franquicia, este draft, en un par de semanas ya. Si les gustó el episodio, por favor, compártanlo. Suscríbanse al canal de YouTube, sigan el podcast en su plataforma de preferencia, ya sea Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, donde ustedes quieran. Gracias nuevamente por todo su apoyo. Dejen sus comentarios. ¿Quién es su draft crush de este año? Para que los Packers no lo draften, ya saben cómo funciona esto. Eso nunca sucede. Sí, sí, sí. Y bueno, regresaremos con más contenido del draft posterior al evento para analizar a todos los jugadores seleccionados por los Packers. Así que no se lo pierdan. Síganos en nuestras redes sociales y Go Pack Go.